Los universos paralelos, dimensiones que casi se parecen a la nuestra, fueron considerados por Platón y propuestos matemáticamente por Hugh Everett III, estudiante de la Universidad de Princeton en 1954. Estos mundos paralelos, habituales en los mitos, han sido básicos en la ciencia ficción desde la novela de Edwin Abbott en 1884, Flatland, un romance de muchas dimensiones. La ciencia ficción más moderna, como el programa de televisión Sliders y la novela de Philip Dick, The Man in the High Castle, en la que el eje gana la Segunda Guerra Mundial, nos ofrece emocionantes visiones de mundos parecidos pero distintos al nuestro. Emocionante a menos que uno mismo se tropiece con una de estas dimensiones alternativas. ¿Por qué tanta gente afirma haber cambiado de dimensión o de tiempo? Aquí intentaremos averiguarlo, como le ocurrió a Carol Chase McElhenney a principios de marzo de 2006. La lluvia azotaba el coche de McElhenney mientras atravesaba San Bernardino, California, para pasar unos días en un concurso de canes pastores en Perris, California. Al llegar a la cima de una colina al sur de la ciudad, vio una señal de tráfico que indicaba la cercana ciudad de Riverside. Las raíces de su familia se hundieron en Riverside a principios del siglo XIX y quería visitar lugares familiares, como su antigua casa y el cementerio donde están enterrados sus abuelos. Llevo yendo a Riverside desde que era un bebé, dijo McElhenney. Estoy muy familiarizada con la ciudad, conozco los alrededores, sabía dónde vivía mi abuela, he estado en el cementerio. Cuando la mujer pensó en visitar las tumbas de sus abuelos, sintió un escalofrío. Justo cuando decidí visitar el cementerio, una enorme ráfaga de olor a cigarro entró en mi auto. Llovía a cántaros y tenía las ventanas subidas. Mi abuelo fumaba puros. Murió cuando yo tenía 5 años y es todo lo que recuerdo de él. Tan rápido como llegó el olor al coche, desapareció. La mujer pasó por Riverside y siguió hasta Perris, donde se alojó en un hotel y asistió a la exposición canina. Al día siguiente, McElhenney asistió a la primera prueba de canes pastores y luego se dirigió a Riverside. No le gustó lo que vio. No me resultaba nada familiar, dice la mujer. Yo vivía ahí después de la universidad. Sus aceras no eran iguales, simplemente estaban mal. Los bungalows con patios pequeños parecían de la misma edad que su antigua casa, y los números eran correctos, pero su casa no estaba ahí. No encontraba mi antigua casa. Pensé que no podían haber derribado la casa y construido otra con ese estilo de los años 20 para que encajara en la arquitectura. Ninguna de las casas me resultaba familiar. Entonces, la mujer condujo hasta donde vivía su abuela, paró el auto y miró a su alrededor asombrada. Era totalmente diferente, dijo. Ninguna de las casas era como yo recordaba. No había árboles altos. Su casa no estaba ahí. Los números eran los mismos, pero las casas eran todas nuevas. La casa de la abuela y la de mis tíos al lado habían desaparecido. Todas las casas de las que debería haber sido la calle de su abuela eran modernos ranchos rodeados de arbustos. Nada que ver con la gran casa Tudor de su abuela, con altísimos eucaliptos en el patio. El cementerio también había desaparecido. Quería ver la tumba de mis abuelos y no estaban ahí, dijo la mujer. Di la vuelta a la manzana donde se suponía que estaba y solo había maleza. Confundida, McElhenney se alejó del terreno vacío para ver si encontraba algo familiar, y lo encontró. Reconoció el Riverside City College y el Central Middle School. Algunas de las otras cosas eran correctas. La universidad parecía igual, la escuela media también. Pero cuando entró en la avenida University, las cosas eran muy diferentes. Esta avenida era principal y había gente que daba miedo, así que salí de ahí, dijo. La avenida donde antes había restaurantes, compañías de seguros, bancos y moteles, ahora era un gueto, según McElhenney. Estaba toda llena de grafitis y desierta, hasta el punto de que tenía miedo de pararse a preguntar cómo llegar. Fue en la avenida de la universidad donde se dio cuenta de que algo de otro mundo le estaba sucediendo. Lo que se me ocurrió es que si salía del auto pasaría algo raro. Pensé que si hablaba con alguien me quedaría atrapada para siempre en esta extraña versión del otro Riverside, o que no iban a ser humanos. Cuantos más lugares intentaba reconocer, nada encajaba.
Después de un par de horas angustiosamente frustrantes, McElhenney dio la vuelta con el auto y regresó a Perris. Todo estaba normal, dijo. Temía volver y que el hotel no estuviera ahí, o que mi llave no encajara. Unos años más tarde, el padre McElhenney murió e iba a ser enterrado en el mismo cementerio que sus abuelos. El cementerio que ella vio como un terreno vacío y con solo maleza. Volvió a ser lo que recordaba, dijo. Estaba enterrando a mi padre junto a mis abuelos. El resto de la ciudad tenía el mismo aspecto que cuando vivía ahí, después de la universidad, en los años 70. Mi prima estuvo ahí y me dijo que su casa y la de mi abuela seguían tal cual. La avenida de la universidad tenía un aspecto normal y ahí estaba el Mission Inn. Comimos ahí. Me sentía a gusto. No volví a las otras zonas para comprobarlo, pero sabía que estarían bien. ¿Qué le pasó a Carol Chase? Está convencida de que se deslizó a otra dimensión, una dimensión poco amistosa. Ella mencionó, tuve la sensación de que si salía del auto y hablaba con alguien, me iba a caer por el borde de la tierra o acabaría desaparecida. Debió ser algo dimensional. Parecía que era 2006, pero yo había tomado un camino diferente. Y también Riverside había ido por otro camino. La idea de que hay realidades similares o casi idénticas que existen en un nivel diferente al nuestro ha prosperado en concepto desde que hay historia. Olimpo, Asgard, Magmel, Anun, estos lugares de leyenda reciben muchos nombres en muchas culturas, pero son iguales en el hecho de que son como nuestro mundo, pero no son nuestro mundo. La ciencia lleva mucho tiempo adoptando la idea de los universos múltiples, incluida la teoría del universo infinito, según la cual el universo es tan grande que puede evitar repetirse, y la teoría del universo paralelo, según la cual los universos múltiples se forman como un pastel de capas, sin que cada sección interactúe con las demás a menos que ocurra algo y se toquen trozos de las capas. El gran investigador de lo paranormal, John Keel, más conocido por su libro de 1975, Las profecías del Mothman, escribió en su libro de 1970, Extrañas criaturas del tiempo y del espacio, que creía que había zonas ventana en las que el velo entre universos era fino y a veces, solo a veces, la gente lo atravesaba. Paul Colisso está convencido de que en 1955 fue una de esas personas. Colisso vivía en Rhode Island y había estado muchas veces en Newport. Después de todo, la ciudad que albergó la regata de la Copa América durante más de 50 años estaba a solo 45 minutos en auto. Había estado ahí tan a menudo que se consideraba un habitual. Uno de sus lugares favoritos para comer era la Newport Creamery, que servía de todo, desde tortitas de suero de leche hasta hamburguesas, pasando por almejas y un cóctel de helado de vainilla, chocolate, café, fresa y moca. Pero un día de 1995, él y su amigo Kenny se dirigieron a esta ciudad de unos 25.000 habitantes para una cita con el dentista y su mundo cambió para siempre. Después de la cita de Kenny, fueron a comer a esta ciudad que él conocía bien y se encontraron con algo inesperado. Aparqué el coche en un sitio conocido y bajamos por la famosa avenida de la Copa América hasta Thames Street, cuenta Colisso. Pasaron por delante de una gasolinera que les resultaba familiar, pero Colisso se sorprendió al ver una pared inclinada hacia abajo que se abría a una calle que se le había escapado en visitas anteriores. Podía ver el océano y todos los veleros que había en él, dice. Vi unos puestos de madera que vendían recuerdos. Entramos en un distrito comercial que nunca antes había visto, cargado de compradores, muy concurrido, y la calle era de doble sentido. Todavía puedo ver el autobús parando. Había varios restaurantes en esta zona recién descubierta, pero uno llamó la atención de Colisso, el Newport Creamery. No sabía que hubiese otro local en la misma ciudad. Me dije, este no lo he visto nunca. También me daba vergüenza decírselo a mi amigo porque no quería quedar como un idiota. Colisso pagó su comida en efectivo y se sentó a mirar por la ventana para disfrutar de la zona mientras se comía una hamburguesa con queso y una Coca-Cola. Tenía vistas al océano, veía a la gente jugar al frisbee y pasear a sus mascotas. Todo lo demás era totalmente normal. El restaurante tenía el mismo aspecto que el otro, la comida era la misma, la gente de fuera vestía normal y los autos estaban como tenían que estar. Entusiasmado por el nuevo encuentro, Colisso recogió a su mujer del trabajo esa noche. Le dije, espera que veas a dónde te voy a llevar el sábado por la noche. 3 días después, Colisso y su mujer fueron a Newport, giraron en la avenida Copa América hasta la calle Thames y luego a la derecha en la gasolinera, igual que había hecho con Kenny.
No vi el océano, solo un campo de pelota y un edificio de apartamentos, así que conduje durante media hora y me di por vencido, explica Colisso, que intentó llevar a su mujer al nuevo restaurante 2 veces más en aquel verano. En 1999 recorrí todas las calles y carreteras de la avenida Copa América y Thames Street durante unas 3 horas y no encontré nada, explica. Compró su primera computadora en el 2000 y buscó en internet restaurantes Newport Creamery en Newport. Había 2, el que había visitado antes y el de la avenida Belev. Me dije, ahí está la respuesta, es el de la avenida Belev, cuenta Colisso. No fue hasta que encontró Google Street View cuando el fantasma del restaurante desaparecido volvió a aparecer. Buscó Newport Creamery en la avenida Blue. No era el restaurante en el que había estado en 1995. No había vistas al mar, ni zona comercial, nada familiar. Pensó que tal vez Google Street View no había captado los ángulos correctos. Colisso fue a Newport de la avenida Blue en 2012 y descubrió que Google había acertado. No era el restaurante adecuado. Finalmente habló con Kenny al respecto. Me dijo que a él también le daba vergüenza decir que esa zona le resultaba desconocida, que aquel día había algo realmente extraño. La curiosidad de Colisso explotó en el año 2016. Empezó a preguntar a empresarios de Newport sobre el lugar de 1995, pero nadie sabía de qué estaba hablando. Habló con el secretario municipal de Newport, que le dijo que nunca había habido más de 2 restaurantes Newport Creamery en la ciudad y que nunca se habían trasladado de esa ubicación. Le conté esta historia a un compañero de trabajo que trabajaba con mapas de ingeniería y me dijo que conocía Newport. Le describí mi situación lo mejor que pude, el muro, el agua, y me dijo, creo que sé de lo que me estás hablando, cuenta Colisso. Me lo mostró en los mapas y pude ver la vista por satélite. Colisso había encontrado la zona que una vez visitó y se comió una hamburguesa con queso y una Coca-Cola. Pero no había distrito comercial, ni puestos de madera que vendieran recuerdos, ni restaurantes, y menos aún el que recuerda. Ahí hay sitio para él, unos 100 metros de hierba delante de unas casas elevadas, y es todo lo que hay. Fue a Newport una semana después, localizó el camino inclinado y vio el lugar por el que él y Kenny habían caminado hacia el océano, pero estaba oculto en el lado opuesto de la calle. Caminó hacia el océano y se paró en el suelo donde había estado el restaurante, un lugar donde nunca había estado ningún restaurante. Parece que entramos en un vórtice y salimos disparados hacia el otro lado de la avenida, donde la pared y el océano estaban situados a la izquierda, dijo Colisso. El barrio en el que entramos era otra versión de Newport, Rhode Island. He investigado esto durante 21 años. La historia es cierta. ¿Qué me ocurrió? ¿Cómo sucedió? Quizás antes de 1995, esa era mi realidad y atravesé un vórtice volviendo atrás y ahora estoy en la otra dimensión y nunca conseguí volver. Sin duda uno de los nombres más conocidos cuando se habla de la criptozoología y lo paranormal no es otro que el biólogo de origen escocés y prolífico escritor sobre estos fenómenos, Ivan Sanderson. Conocido sobre todo como uno de los padres fundadores del campo de la criptozoología, fue pionero en la investigación de los fenómenos de criaturas como monstruos lacustres, serpientes marinas, Bigfoot y muchos otros. También fue uno de los defensores originales de la idea de que los barcos podían desvanecerse en el aire en lugares como el Triángulo de las Bermudas debido a las fisuras en el espacio-tiempo que se producen en ciertas regiones anómalas de la Tierra, que él denominó vórtices viles, y que estas zonas producían más fenómenos paranormales como fantasmas y ovnis que otros lugares. Sanderson fue realmente un gigante en el mundo de la criptozoología y lo paranormal. Su influencia aún se deja sentir y sus numerosos libros aún se consideran clásicos de estos campos, por lo que cabe preguntarse si él mismo tuvo alguna vez una experiencia que pudiese considerar paranormal. Pues bien, la respuesta es sí, y nos referimos a la vez que Ivan Sanderson se trasladó a una realidad paralela a través de un deslizamiento en el tiempo. Toda la extraña historia se puede encontrar como capítulo final en su libro Más Cosas, que curiosamente trata casi exclusivamente de criptozoología y anomalías y rarezas zoológicas, por lo que está un poco fuera de su lugar para empezar. De hecho, al principio del capítulo, titulado Alucinación compartida, Sanderson menciona explícitamente que tiene poco interés en el ocultismo y los fenómenos psíquicos, pero que se sintió obligado a compartir su extraño relato, y vaya relato.
Supuestamente ocurrió mientras vivía con su mujer en Puerto Príncipe, Haití, donde realizaban un estudio biológico con una beca. Las cosas ya eran un poco raras, con una ama de llaves que era muy amiga de la mujer de Sanderson y que también era practicante de una forma de vudú llamada Bowdown, relacionada sobre todo con las artes curativas. Resultó que esta mujer era supuestamente muy psíquica, capaz de predecir cuándo llegaría Iván y su esposa a cenar si estaban afuera, sin importar cuánto tiempo, y que la cena siempre se servía a la hora exacta. Era algo que Sanderson consideraba pura casualidad y en lo que nunca pensó hasta mucho más tarde. La extraña experiencia que ambos iban a vivir comenzó con un viaje a un lugar llamado Lago Asway, en una franja de terreno desértico, donde planeaban recoger muestras de animales junto con su ayudante, Frederick Alsop. Por el camino, su vehículo se empantanó en un lodazal y al no poder liberarlo, se vieron obligados a iniciar la larga caminata de regreso a casa. Mientras avanzaban, Alsop iba adelante y fue en ese momento cuando se desencadenaron una serie de acontecimientos extravagantes. Sanderson diría de esto lo siguiente: de pronto, al levantar la vista del polvoriento suelo, percibí con absoluta claridad a la ahora brillante luz de la luna proyectando sombras apropiadas a sus posiciones, casas de 3 pisos de diversas formas y tamaños que se alineaban a ambos lados del camino. Estas casas colgaban sobre la carretera, que de repente apareció embarrada con parches de grandes adoquines. Las casas eran de, yo diría, la época isabelina de Inglaterra, pero por alguna razón supe que estaban en París. Tenían tejados a 2 aguas, frontones, pórticos de madera con algunas ventanas con diminutos cristales emplomados. Por todos lados había luces rojizas apagadas y encendidas detrás de ellas, como si fuesen velas. De algunas casas colgaban faroles de hierro que se agitaban como si soplara el viento, pero no había el menor movimiento de aire a nuestro alrededor. Estaba impactado mirando todo, cuando mi mujer se detuvo en seco y dio un grito ahogado. Me di de bruces con ella. Luego se quedó muda durante un rato mientras yo le rogaba que me dijera qué le pasaba. Finalmente me tomó de la mano y señalándome me describió exactamente lo que estaba viendo. En ese momento me quedé mudo. Dijo: ¿cómo llegamos a París de hace 500 años? Nos quedamos impactados ante lo que al parecer ambos veíamos ahora, seleccionando elementos individuales y señalándolos, interrogándonos mutuamente sobre pormenores y demás. Curiosamente nos encontramos balanceándonos de un lado a otro y empezamos a sentirnos muy débiles, así que llamé a Fred, cuya camisa blanca desaparecía rápidamente por delante. No recuerdo exactamente lo que ocurrió entonces, pero intentamos correr hacia él y, sintiéndonos mareados, nos sentamos en lo que estábamos convencidos que era un borde alto y rugoso. Fred volvió corriendo preguntando qué nos pasaba, pero al principio no supimos qué decir. Nosotros le decíamos el guardián de los cigarros, así que se sentó a nuestro lado y nos dio uno a cada uno. Cuando el fuego de su encendedor se disipó de mis ojos, también lo había hecho el París del siglo XV, y ante mí no había más que los interminables y malditos arbustos espinosos, los cactus y la tierra desnuda. Mi mujer también volvió después de mirar el fuego. Fred no había visto nada. Al parecer el incidente preocupó profundamente a Sanderson y fue incapaz de llegar a ninguna explicación racional que no fuera que se trataba de una alucinación compartida. Era una época en la que no creía en ningún tipo de fenómeno psíquico y se resistía a aceptar cualquier explicación ocultista de lo que había visto. No obstante, interrogó a su ama de llaves sobre lo que sabía y cómo funcionaban sus poderes, pero esta no le reveló ningún secreto. La única pista que obtuvo fue cuando conoció a un joven que trabajaba en la finca con el ama de llaves, que parecía saber lo que había ocurrido, y le dijo a Sanderson: viste cosas, ¿verdad? No lo crees, pero siempre puedes ver cosas si quieres. Lo sabemos y te estábamos observando. Siempre los hemos observado, y aunque sean extranjeros, creemos que son buena gente. Sanderson se negó a tragarse toda esta palabrería. Al fin y al cabo, a pesar de todas las áreas aparentemente marginales en las que se adentró, siempre fue muy pragmático y buscó formas de demostrar este tipo de fenómenos con argumentos científicos, algo que en su opinión no era posible con los fenómenos psíquicos. No es que necesariamente no creyera en ellos, simplemente no estaba dispuesto a involucrarse en fenómenos intrínsecamente indemostrables. En una ocasión escribió lo siguiente:
Charles Fort no se ocupaba de cosas místicas, el ocultismo, fantasmas, todas esas cosas locas. Más bien, se ocupa de cosas como este cenicero, que se puede conseguir. No estamos en contra de la ciencia por un lado, y no estamos en contra de los místicos por el otro. Estamos justo en el medio. Somos un grupo diferente de personas. Sanderson tuvo este suceso presente en su mente durante el resto de su vida, pero intentó pasar página, relegándolo al capítulo final de su libro de rarezas zoológicas, casi como una parte y una ocurrencia tardía que parece que intentó dejarlo a un lado y olvidarlo por completo. Nos preguntamos qué vieron él y su mujer aquel día. ¿Se trató de un deslizamiento en el tiempo en el que la gente entra misteriosamente en otro periodo de la historia? Y si es así, ¿por qué el París medieval? Aunque Haití estuvo ocupada por los franceses, esto no ocurrió hasta siglos más tarde, así que ¿por qué esa época en ese lugar? ¿Fue como creía Sanderson, solo una alucinación? Y si es así, ¿cómo es que su mujer vio exactamente lo mismo hasta el último pormenor? Sea lo que fuese lo que ocurrió aquí, se trata sin duda de un pequeño y extraño capítulo en la vida de uno de los mayores criptozoólogos e investigadores fortianos que jamás haya existido. ¿Qué pasaría si estos relatos fueran destellos de otra realidad? Pero podría ser que en realidad estuviesen atravesando portales dimensionales. Tal vez estos lugares sean portales hacia otros planos, una mezcla de realidades que solo se activan en ciertos puntos del planeta y bajo condiciones que aún desconocemos. En febrero del año 2018 llegó la afirmación de una persona conocida solo como Edward de que había llegado desde el año 5000. Además, tenía pruebas fotográficas, una imagen de Los Ángeles dentro de 3000 años, para respaldar sus insólitas afirmaciones. Según Edward, en el año 2004 participó en un experimento secreto del gobierno en la sombra que lo catapultó al futuro. Dentro de poco menos de 3000 años, si Edward es auténtico y está en lo cierto, la humanidad sobrevivirá residiendo en enormes plataformas de madera que flotarán sobre las aguas provocadas por el deshielo de los casquetes polares. En última instancia, la fotografía que Edwards ofrece como prueba de sus viajes muestra la ciudad de Los Ángeles completamente sumergida. Edwards explicaría desde un lugar no revelado que trabajaba como ingeniero de apoyo técnico en un laboratorio de Los Ángeles. Llevaba en Estados Unidos desde su Armenia natal desde 1998, antes del experimento de viaje en el tiempo. Realizó trabajos secretos para el gobierno estadounidense relacionados con una esfera de inventos técnicos. Según Edward, todos los inventos tecnológicos que usamos o usaremos ya existen en círculos militares de alto rango, y lo hacen desde mucho más tiempo de lo que ustedes podrían pensar. Las oficinas desde las que trabajaba Edward parecían oficinas normales y corrientes, sin nada fuera de lo común. También afirmó que muchos científicos famosos que hablan en televisión y en programas de debate son colocaciones intencionadas del gobierno, mientras que los científicos e inventores de verdad permanecen ocultos en esos proyectos secretos. Y según Edward, muchos de estos científicos cobran sumas comparables al presupuesto anual de algunos países. Últimamente ha aumentado el número de afirmaciones sobre viajes en el tiempo. Por ejemplo, tenemos el tal vez más famoso viajero en el tiempo. John afirmó haber venido del año 4000 y también ofreció una fotografía como prueba de sus afirmaciones. También dijo cosas similares con respecto a la evolución de la inteligencia artificial, afirmando que no solo los trabajos de mano de obra irán en gran medida a los robots, sino que también gran parte del trabajo inteligente, algo que se está viviendo ahora mismo. John también afirmaría que en el año 4000, animales domésticos como perros y gatos solo existían en los zoológicos. Aún más extraño, no había pájaros en el cielo, ya que fueron destruidos para no molestar a los coches voladores. Otra afirmación de viaje en el tiempo vendría de Clara a principios del año 2018. Afirmaría haber servido en el ejército, aunque ocultaría en qué país, y haber participado en un experimento secreto en el año 2000. Viajaría al año 3780 y traería de vuelta una pieza de tecnología de esa época. Clara continuaría afirmando que aunque la gente hoy en día cree que los viajes en el tiempo son una fantasía, estos ya están siendo utilizados por militares.
Quizás una de las afirmaciones más extrañas sobre viajes en el tiempo la hizo en diciembre de 2017 un hombre que aseguraba haber pasado 2 días en el año 3207. Según su historia, era un sujeto de pruebas de un proyecto ultra secreto del ejército griego. En 2013, tras 6 años de servicio activo en el ejército, fue invitado a participar en la misión ultra secreta. Con promesas de promoción y ascensos en su carrera, el hombre anónimo aceptó, aunque no se le dieron pormenores del proyecto. William Taylor afirma que él también ha visto el futuro. Según su sincera confesión en enero de 2018, formó parte de un proyecto también ultra secreto, en el que participó la inteligencia británica desde principios de la década de 2000. Este proyecto vería a Taylor viajar hacia adelante miles de años hasta el año 8973. Al igual que Clara, Taylor afirma que los gobiernos del Reino Unido y del mundo tienen tecnología muy avanzada a su disposición en este momento. Estos proyectos de alta tecnología, sin embargo, permanecen ocultos al público. Quizás sea interesante que Taylor afirmó que el viaje en el tiempo estará disponible para el público en general en el año 2028, así que no falta tanto. Aunque la tecnología dista mucho de ser nueva, Taylor afirma que la capacidad de viajar en el tiempo está disponible desde al menos el año 1981. Además, no solo se puede viajar en el tiempo, sino también entre universos paralelos, de los que hay un número infinito. La máquina del tiempo no es más que una esfera de 10 centímetros de grosor, hecha de plomo para protegerla de la radiación. La tecnología usada, según Taylor, procede de tecnología alienígena recuperada y de ingeniería inversa. Esta tecnología es el resultado de la recuperación de varios ovnis impactados que han llevado a varios encubrimientos por parte de los gobiernos mundiales durante décadas. Escalofriantemente, Taylor afirma que ha habido intentos de trasladar a todo el mundo a otra línea temporal y cambiar ciertas cosas. Aún más escalofriantes son las afirmaciones sobre lo que les espera a los que vivan en el año 8973. Taylor afirmó que los humanos habían desaparecido y en su lugar había híbridos humano-robot. No está claro cómo o por qué ocurre esto, pero la población de 8973 son parte humanos, parte robots que vivirán para siempre. Algunos de estos híbridos incluso han colonizado otros planetas en un esfuerzo por encontrar más espacio. Al regresar a su tiempo de lanzamiento en 2005, las numerosas fotografías del futuro fueron inmediatamente confiscadas por el gobierno británico. El ya desaparecido Carl Sagan fue otra de las personalidades más abiertas a la idea de los viajes en el tiempo. Es más, teorizó que la historia se convertiría en una ciencia experimental. Más aún, los humanos se enfrentarían a las profundas paradojas de interferir en el esquema de la casualidad. Básicamente, si viajáramos en el tiempo y alteráramos la historia, alteraríamos también el futuro. Uno de los procesos mentales más destacados sobre los viajes en el tiempo y sus posibles consecuencias es la paradoja del abuelo. Explicado de forma simple, si uno retrocediera lo suficiente en el tiempo y matara a su abuelo, este no habría podido engendrar a su padre, que a su vez no habría nacido para engendrarlo a usted. En consecuencia, este acto borraría toda la existencia de uno. Quizás esto ocurra siempre. Al fin y al cabo, no seríamos conscientes de que la historia cambia, ya que no tendríamos memoria de algo que nunca ocurrió. Como nota al margen, quizás esto es el déjà vu, recuerdos del pasado borrados por el cambio de las líneas temporales. O también podríamos mencionar el efecto Mandela, algo que todos recordamos de una manera, pero fue totalmente distinta. También hay preguntas mucho más obvias. ¿Es posible, por ejemplo, viajar atrás o adelante en el tiempo para encontrarse con uno mismo? Según Noah Novak, ha hecho exactamente eso. Él dejó un par de afirmaciones, por ejemplo, que tanto el viaje en el tiempo como la primera misión tripulada a Marte ocurrirán en el año 2028, que casualidad o no, coinciden con las afirmaciones que ya mencionamos de William Taylor. Aunque la mayoría de las afirmaciones sobre viajes en el tiempo deben tratarse con cautela por razones obvias, hay algunas realmente intrigantes, y no cabe duda de que en caso de que existiera esa tecnología, se mantendría en secreto. También es razonable suponer que en caso de que existiera y hubiese posibilidades de obtener beneficios económicos, lo que sin duda ocurriría, se usaría con fines comerciales. Quizás entonces, si relatos como los de William Taylor o Noah Novak son correctos,
Pronto estará usted reservando sus próximas vacaciones en la antigua Grecia, o incluso una escapada de 2 semanas a las nubes del año 10.000. Pero quizás lo más preocupante sean las afirmaciones de que intentan trasladar a la humanidad a líneas temporales o dimensiones alternativas. Pero ¿cómo podrían hacer eso? Muchos desconfían del proyecto del CERN, por ejemplo. Muchas conspiraciones giran en torno a otras dimensiones y cambios en las líneas temporales. Como de costumbre, hay muchas más preguntas que respuestas. Sin embargo, hasta que los gobiernos del mundo admitan o revelen algo, la cuestión de los viajes en el tiempo seguirá siendo todo un misterio. Ya hemos hablado en otros videos que hay mucha gente que cree que los extraterrestres son de hecho visitantes de otras dimensiones, no del espacio. Cuanto más entendemos la ciencia que hay detrás de estas otras dimensiones, algo que muchos científicos convencionales creen ahora que existe, más sentido empiezan a tener las afirmaciones de que tales sucesos ocurrieron años antes. Incluso los archivos desclasificados del FBI contienen información de que los visitantes, probablemente, viajarían desde otras dimensiones. No todas las experiencias OVNI se limitan a luces en el cielo, naves con forma de disco o extraños pero horribles exámenes médicos. Algunas de ellas son mucho más complejas y se salen del ámbito incluso del pensamiento más abierto. Aún se desconoce si estas dimensiones se extienden a lo largo de nuestras líneas temporales o si de hecho se sitúan en un punto distinto del tiempo. Pero cada vez hay más pruebas, aunque sugestivas, de que otras dimensiones existen. Si esto resulta ser cierto, entonces la actividad aparente entre estas dimensiones podría haber estado ocurriendo durante algún tiempo. ¿Podrían estos visitantes incluso ser humanos, viajando a través de dimensiones hacia el pasado, lo que incluiría nuestro tiempo presente? En septiembre de 1979, el camionero Harry Turner se despertó sobresaltado en el aparcamiento de su camión. El único problema es que no recordaba el viaje que había hecho. Se quedó pensativo cuando se fijó en la pistola que tenía a su lado y en los cartuchos vacíos de las 8 balas. Eso despertó su mente y de repente el episodio volvió a inundar su cerebro. Había estado viajando por la autopista de Winchester hasta Fredericksburg, en Virginia. Solo en la carretera, una extraña luz se acercó rápidamente a su camión. Lo siguiente que recuerda fue que el camión había quedado envuelto en la extraña luz blanca. La dirección ya no estaba bajo el control del volante. Turner se sentó en su asiento, contemplando su próximo movimiento. De repente la puerta de la cabina del camión se abrió de golpe y una sensación desagradable pero fuerte presionó el hombro del camionero, como si alguien o algo lo estuviese empujando y sujetando en su asiento. En ese momento levantó su pistola y disparó las 8 balas que contenía. La presión de su hombro cesó. En ese momento, consumido por el miedo y la confusión, perdió el conocimiento. Lo siguiente que supo fue que se había despertado en el aparcamiento del almacén. Su reloj de pulsera marcaba las 11 de la noche. Sin embargo, un reloj situado en la pared del almacén indicaban las 3 de la madrugada. El examen de su camión también arrojaría datos interesantes. A pesar de haber completado un viaje de 120 kilómetros, su velocímetro solo registraba que había recorrido 30 kilómetros. Tras el incidente, Turner empezó a tener experiencias más extrañas y fascinantes. Una noche, mientras estaba tumbado en la cama mirando al techo, de repente se dio cuenta de que estaba mirando a través de él. Podía ver el cielo nocturno y las estrellas que ahí se encontraban. Tal vez un poco más aterrador, cuando una noche miró a su mujer mientras dormía a su lado, pudo ver su esqueleto y sus órganos internos. Era como si su piel fuese traslúcida, o como si tuviese una visión de rayos X. Turner se convenció de que esta capacidad estaba vinculada de algún modo con la experiencia de la autopista. Además, a medida que pasaba el tiempo, le iban viniendo más recuerdos de la experiencia. Por razones que no podía explicar, se dio cuenta de la existencia de un sistema estelar llamado Alpha Centauri. Otros abducidos han hecho anuncios similares de esta parte del universo.
Sus captores vestían de blanco como los médicos. Aún más raro era que parecían tener números escritos en la cabeza. Convencido de que él y su camión habían entrado en un portal interdimensional, al hablar se refería a ellos como ultraterrestres. Sin embargo, al final, Turner se volvió cada vez más retraído, con comportamientos extraños y pensamientos suicidas. Los animales también se comportaban de forma extraña cuando se acercaba a ellos. En un momento dado, persiguiendo a una de las criaturas, se convirtió en el centro de una persecución policial por todo el estado. Al día de hoy, se piensa que ya ha muerto. Hay muy poco más escrito sobre Turner. Algunos investigadores lo encuentran extraño, sobre todo teniendo en cuenta sus descaradas declaraciones públicas, combinado con el hecho de que es un ex militar de la Marina. Más de una ceja o dos levantarían la posibilidad de una implicación gubernamental a un nivel u otro. El año anterior al incidente de Turner, sobre el Atlántico en el Reino Unido, una familia de 5 miembros que viajaba por la autopista tuvo una experiencia similar. La noche del 19 de junio de 1978, cuando regresaban a su casa, John y Gloria Mann, junto con sus 2 hijos y su tía Frances, tuvieron una de las experiencias más extrañas que jamás hayan vivido. Conducían por una ruta que conocían muy bien y que habían seguido muchas veces. Después de salir de Reading hacia Brockworth a las 9:30 p.m., habían transcurrido 30 minutos del camino previsto de 90, cuando vieron una luz muy fuerte justo delante de ellos. La siguieron durante un par de kilómetros. Entonces John apartó el coche a un lado de la carretera para investigar. Escuchó una especie de ruido de vaivén, así como un ruido similar al de las ruedas de un tren contra la vía. Las súplicas de su mujer para que volviera al auto le sacaron de un extraño trance en el que se encontraba. Mientras observaba la luz, este se fue acercando, saltó al vehículo y se alejó lo más rápido que pudo. Poco después se dio cuenta de que no controlaba el auto en absoluto. Parecía que estaban en una carretera extraña que zigzagueaba de un lado a otro. A ambos lados del coche parecía que había setos de algún tipo que se tragaban al vehículo. Lo siguiente que supieron fue que estaban conduciendo el coche más allá de la señal de "Bienvenidos a Farringdon". De repente, no estaban lejos de su destino. Cuando llegaron a casa, ya había pasado casi 1 hora de la medianoche. Sin embargo, no pudieron contabilizar casi 2 horas de viaje. Los Mann y Francis encontrarían extrañas magulladuras en sus cuerpos en los días siguientes, en particular detrás de su pierna derecha. Cada uno de ellos también sufría de un irritante e inflamado tipo de sarpullido por calor. John intentó localizar la extraña carretera en zigzag por la que habían girado. A pesar de conducir físicamente durante horas para intentar desandar el camino, no lo consiguió. Sin embargo, solo cuando su hija pequeña Natasha empezó a tener intensos sueños horribles tras esa noche, los Mann recurrieron a la ayuda de profesionales. Fueron pacientes del hipnoterapeuta Geoffrey McCartney, con la esperanza de que la regresión hipnótica revelara lo sucedido. Cada uno de ellos dio relatos notablemente similares, incluida Natasha, que no estaba bajo hipnosis y dio su versión por separado. Según sus declaraciones, habían vuelto a salir del auto y caminaban entre una extraña niebla. Una nave les dirigió entonces hacia unas columnas de luz. Hablaron de una raza de seres que escaparon de su moribundo planeta natal. Buscaban un nuevo planeta para vivir a cambio de tecnología. Quizás aún más extraño, hablaban de viajar a través de un portal desde la nave nodriza. También de consumir bebidas gaseosas incoloras que les harían olvidar su encuentro. Sus anfitriones temían ser explotados si recordaban sus experiencias. Su coche había entrado en un portal que le transportó a otro lugar del universo y a la nave nodriza. Tal vez valga la pena señalar que todos los médicos e investigadores de ovnis que han trabajado en su caso, todos hablaron de los testigos como muy creíbles, y no es probable que hayan inventado la historia. Más de 3 décadas después del encuentro de Turner y la familia Mann, otro incidente similar ocurrió en New Hampshire. Esta vez quedaban pruebas de la extraña actividad. 2 adolescentes de la zona, sentados en un auto aparcado, se percataron de una extraña luz que recorría el cielo a lo lejos. En un par de segundos, el punto en la distancia se había acercado a ellos. Ahora estaba justo delante del coche.
Fue ahí que un extraño haz de luz salió disparado del objeto intensamente e impactó contra el vehículo, inutilizándolo por completo. Por más que intentaban alejarse, las ruedas giraban y giraban como si estuviesen atrapadas en el lodo. Entonces, el coche empezó a levantarse del suelo. La luz parecía una especie de haz tractor. Ambos pudieron ver al otro gritar de terror, pero más tarde recordaron que a su alrededor reinaba un silencio absoluto, como si alguien hubiese pulsado el botón de silencio. Justo cuando la situación no podía ser más extraña, el chico de 16 años escuchó una extraña voz en su cabeza. Tranquilízate, no tengas miedo. De repente sonó el claxon del auto y el vehículo se impactó contra el suelo, varios metros más abajo. No tardaron en alejarse del lugar y dirigirse a la casa de uno de los jóvenes. Tras confesar lo ocurrido a sus padres y avisar a la policía, un agente se dirigió a interrogarlos. Sus afirmaciones no fueron tomadas en serio en lo más mínimo. Eso fue hasta que los agentes visitaron el lugar donde la joven pareja afirmaba que su coche se había levantado del suelo. Ahí se veían claramente marcas que coincidían con las ruedas de un coche normal, como si hubiese caído desde una altura considerable. Aunque no estaban convencidos de todos los aspectos de su historia, los agentes admitieron que esa noche había ocurrido algo muy extraño. Además, aunque la carrocería no había sufrido daños, los bajos eran otra historia. Tras la inspección, se estimaba que había que reparar daños por el valor de $5.000 de esa época. Esto corroboraba aún más la versión de que el coche se había levantado del suelo y luego había caído desde una altura. ¿Se habían enredado los dos adolescentes en algún tipo de agujero de gusano? ¿Podrían haber sido transportados a algún lugar y luego haber regresado, con sus recuerdos aún bloqueados por la experiencia? Aunque no hay pruebas de que se trate de un portal o un desgarro en el espacio-tiempo hacia otra dimensión, un incidente ocurrido en 2008 en Chicago es igual de extraño. Y de nuevo, como en el incidente de New Hampshire, quedaron claras evidencias de que algo había ocurrido. Mientras conducía una tarde a casa, una joven mujer de repente sintió un enorme ruido sordo golpear su vehículo, como si algo la embistiera desde un costado. Pero ella era claramente la única que había en la carretera. Los golpes continuaron ganando impulso y en un momento dado empujaron físicamente su vehículo al carril contiguo. Por si esa experiencia no fuera suficientemente aterradora y extraña, aún había más. Cuando salió del coche para inspeccionar los daños, le esperaba una visión aún más ominosa. Su coche tenía claras abolladuras, pero como si fueran el resultado de intensas ráfagas de calor. No presentaban arañazos y ninguna de las ventanas estaba dañada, ni tampoco había muestras de pintura de otro vehículo. Esto es importante para descartar una teoría marginal, que un vehículo invisible hubiese embestido el coche de la joven. Imaginemos por un momento que el responsable fuese un coche invisible de alto secreto o incluso un ovni invisible. Imaginemos que dejara pruebas de su presencia. ¿Podría sugerir que el daño infligido fue algún tipo de fuerza desconocida? Este daño se debió tal vez a una liberación de energía debido a portales o puertas que se abren entre dimensiones. Quizás a medida que la ciencia avance, estos encuentros tengan más sentido. En otros videos nos hemos referido brevemente a ciertos encuentros ovni y a las aparentes conexiones con nuestra percepción colectiva del infierno. De hecho, algunos investigadores ovni han llevado a cabo una amplia investigación sobre este aspecto de la cuestión ovni. No cabe duda que se trata de una noción interesante y vale la pena tenerla en cuenta al examinar las afirmaciones de personas que creen haber visto, incluso visitado, el misterioso y oscuro inframundo que ha atormentado la psique humana durante muchos miles de años. Muchos abducidos por alienígenas o aquellos que han tenido una experiencia de contacto cercano con extraterrestres, por ejemplo, hablan a menudo de un olor a azufre antinaturalmente fuerte y abrumador. Y ese pormenor aparece a menudo en los relatos de personas que afirman haber visto de cerca al mismísimo infierno. De hecho, es muy posible que el cielo y el infierno, o lo que percibimos como tales lugares, sean una misma cosa, otra dimensión o reino que cada persona percibe a su manera. Y un lugar, al parecer, donde las energías que residen en este plano alternativo, a veces encuentran su camino en nuestro mundo.
De hecho, el cielo y el infierno y todo lo que esto conlleva podrían resultar muy reales, aunque extremadamente malinterpretados, y quizás por parte de los entendidos, tergiversados para las masas durante siglos. Tal vez la última ironía sea que la ciencia podría ser la clave para probar el misticismo que impregna no solo nuestro mundo, sino también otros planos de existencia. Jennifer Pérez fue hospitalizada en mayo de 1997 tras ser drogada a propósito e intentar agredirla. Durante varios días perdió y recuperó el conocimiento. Sin embargo, Pérez afirmó que mientras su cuerpo yacía en la cama del hospital, ella misma salía flotando de su forma física y experimentaba varios reinos de existencia. Se refería a estos como el cielo y el infierno, y a veces tenía un guía al que llamaba ángel. Su descripción es cuando menos alucinante. Decía encontrarse en un gran camino. Al mismo tiempo, sentía una sed intensa. Suplicaba a su guía que le proporcionara algo con lo que saciar esta sed repentina. Afirmó que cuando lloraba por la intensidad de la sed, las lágrimas se evaporaban por completo. De repente percibió un fuerte olor a azufre como a neumáticos quemados. Cuanto más intentaba taparse la nariz y la boca, más fuerte se hacía el olor, al igual que el calor que le quemaba el pelo de los brazos. Cuando vio a demonios aterradores torturando a la gente a su alrededor, empezó a sentirse completamente abrumada. Fue entonces cuando la visión se detuvo. Poco después salió de la inconsciencia. Sin embargo, ella seguiría firme en lo que cree que vio. Los escritos de Sor Josefina Menéndez son una lectura interesante. También lo es en relación con las revelaciones de sus palabras, a la edad a la que murió, 33 años. Además de ser la edad aceptada de Jesús cuando fue crucificado, el número tiene un gran significado en los círculos esotéricos y ocultistas. Según sus escritos, Menéndez tuvo numerosas experiencias involuntarias en el infierno, visiones que ella creía que el Señor le mostraba. Lo más interesante es que escribió sobre las visiones muy poco antes de su muerte, en el año 1923. Afirmó haber presenciado toda clase de sufrimientos. También describió el olor de su entorno como un hedor nauseabundo que lo asfixia y corrompe todo. Es como la combustión de carne putrefacta mezclada con alquitrán y azufre, una mezcla con la que nada en la tierra puede compararse. Poco más de una década después, en 1936, una monja polaca, Sor Faustina, también escribiría sobre una visita al infierno. Lo escribiría como un lugar lleno de torturas, tormentos y perpetuos remordimientos de conciencia. También afirma que en todas las cuevas y grutas que componen este inframundo nauseabundo hay un terrible olor sofocante. Muchas personas que han tenido experiencias extracorpóreas o cercanas a la muerte parecen confirmarlo con las descripciones de sus encuentros. Quizás la forma en que una energía percibe este plano sea un factor importante. Muchos hablan de una experiencia ligera, celestial y llena de conocimiento y comprensión. Otros, sin embargo, hablan de una experiencia mucho más oscura, experiencias que podrían calificarse de infernales. El caso de Tamara Larux, por ejemplo, es especialmente interesante. Tamara, que sufría depresión desde que sus padres se divorciaron a los 6 años, decidió quitarse la vida 9 años más tarde, en septiembre de 1985, a la edad de 15 años. Su intención era dispararse, sin embargo, y por razones que desconoce, sintió el impulso de ponerse la pistola en el pecho. Lo hizo y disparó. Según Tamara, se encontró en un reino de oscuridad absoluta. Podía escuchar gritos y llantos a su alrededor. Más tarde, Tamara afirmó que no tenía ninguna duda de que estaba en el infierno. Incluso recuerda una enorme bestia con cabezas de dragón. Pero al parecer fue sacada de este lugar por otra energía. Para Tamara, esta energía era Jesús. Al despertar por fin y darse cuenta de que estaba viva, cree que debe difundir la palabra de la otra vida. Es un caso interesante y aunque seguramente se basa en la percepción que Tamara tiene de su experiencia, no deja de ser una experiencia. Por cierto, la bala que se disparó en el pecho no alcanzó su corazón por menos de 1/4 de centímetro. Por supuesto, el infierno podría ser otra dimensión, a la que se llega a través de algún tipo de portal o puerta de frecuencia. Tal vez por eso ciertos lugares son sinónimos de avistamientos de muertos. Una especie de fusión de realidades a través de un portal o puerta abierta. El túnel de Jinai, en Taiwán, por ejemplo, atraviesa una colina que alberga un cementerio y numerosas tumbas.
Sin duda, aquí parece existir algún tipo de fenómeno. Los automovilistas afirman a menudo que ven el final del túnel, pero no son capaces de llegar a él durante un tiempo considerable. Muchos conductores han acelerado a propósito para escapar de esta aparente parte perpetua del túnel, pero ha sido en vano. Hay numerosos avistamientos de extrañas apariciones en el interior de la estructura. La más común es la de una anciana que aparece en medio de la carretera. El túnel de Gridley en Yokosuka, Japón, cuenta historias similares, aunque normalmente solo cuando llueve y entre la medianoche y la 1 de la madrugada. Este último punto es interesante, ya que quizás sugiera que ciertas condiciones e incluso la propia ubicación de la Tierra tienen que ser correctas para que se produzca tal aparición. Según las leyendas, hace mucho tiempo un guerrero samurái encontró su cruel final en el túnel mientras cumplía una misión para vengar el asesinato de su maestro. La carretera de un solo carril es a menudo el lugar de informes de los conductores de hoy en día que afirman ver de repente al guerrero en cuestión aparecer detrás de ellos. Muchos incluso han impactado sus vehículos contra las paredes del túnel debido a que su atención estaba puesta en la aparición. El cuartel de Konn, en Alemania, tiene una larga historia de dolor, miseria e incluso muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron las instalaciones como hospital. En la actualidad es propiedad del ejército estadounidense y sirve de alojamiento a los soldados de ese país. Según los relatos, 2 de esos soldados, durmiendo en la misma habitación, tendrían exactamente el mismo sueño intenso. Lo que hace aún más inquietante este relato es que la estancia de cada soldado se produjo con 2 años de diferencia. Según sus informes, soñaban con un soldado nazi y una enfermera cubierta de sangre al lado de la cama. El soldado le hacía una señal a la enfermera y ésta procedía a estrangular al soldado en la cama. Investigaciones posteriores revelarían que la habitación estaba justo encima de la sala donde se preparaban los cuerpos de los muertos para enterrarlos durante la guerra. El bosque de Ballyboley, en Irlanda del Norte, es otro lugar en el que las aparentes apariciones de los muertos se aparecen a cualquiera lo suficientemente valiente como para entrar. Se han registrado desde figuras encapuchadas con túnicas o sombras hasta luces extrañas. Un relato en particular habla de 2 hombres que, mientras estaban en el bosque, escucharon los gritos de una mujer angustiada. Buscaron por el bosque a esta aparente damisela en apuros, pero no la encontraron. Sin embargo, encontraron varios árboles cubiertos de sangre. Las leyendas cuentan que en la antigüedad, en este lugar, se hacían rituales para los druidas. Se desconoce qué rituales se celebraban ahí exactamente. El bosque es también un destino con múltiples desapariciones a su nombre. Estas desapariciones se remontan a siglos atrás. Algunos persistentes rumores afirman incluso que un portal de algún tipo llama a este misterioso bosque su hogar. ¿Qué pasaría si estos relatos fueran destellos de otra realidad? Los abducidos narraron olores a azufre y visiones del infierno, pero ¿podría ser que en realidad estuviesen atravesando portales dimensionales? Jennifer Pérez y Sor Josefina Menéndez describieron reinos de sufrimiento. ¿Eran realmente visiones del infierno o fragmentos de otra dimensión? ¿Y qué decir del túnel de Xinai y el bosque de Balboley, donde las apariciones parecen estar a la orden del día? Tal vez estos lugares sean portales hacia otros planos, una mezcla de realidades que solo se activan en ciertos puntos del planeta y bajo condiciones que aún desconocemos. Los sucesos que supuestamente rodearon a Mel Waters a finales de la década de 1990 son sin duda algunas de las afirmaciones más extrañas, intrigantes y fascinantes que jamás se hayan hecho públicas. De hecho, aunque deberíamos tratar estas afirmaciones con cautela, el hecho de que sigan siendo de interés para los investigadores de todo tipo de fenómenos extraños, casi 30 años después, debería alertarnos sobre el hecho de que, al igual que muchas otras historias de este tipo, es probable que al menos parte de ellas tengan algo de verdad. Estos alucinantes relatos se refieren a un extraño agujero en la propiedad de Mel, en el estado de Washington, que se conocerían como el agujero de Mel,
Y al igual que muchas leyendas urbanas, aunque algunos investigadores han estado en el terreno donde existía esta aparente anomalía, y aunque algunas personas que residen cerca han informado de extrañas luces y sonidos que parecían provenir de la propiedad en cuestión, nadie ha visto realmente este misterioso abismo. Cuando añadimos supuestos encubrimientos gubernamentales, agentes del tipo de los hombres de negro y desapariciones repentinas, la historia adquiere otra capa de intriga y misterio. ¿Se ha ridiculizado a propósito el relato de Mel para que el gran público no se lo tome en serio? ¿O podría haber más en este relato verdaderamente extraño de lo que la mayoría de nosotros nos gustaría creer? ¿Qué es exactamente el agujero de Mel? Esta aparente anomalía, situada en algún lugar cerca de Ellensburg, Washington, llamó por primera vez la atención del público en el programa de radio de Costa a Costa cuando Mel Waters llamó al presentador Art Bell para describir un peculiar agujero en forma de pozo que se había encontrado en su propiedad. Waters explicó a Bell que el agujero tenía unos 3 metros de diámetro y un muro de contención que se extendía unos 5 metros hacia abajo. También mencionó que, al igual que los anteriores propietarios y algunos vecinos, había usado el agujero como vertedero improvisado, arrojando regularmente diversos objetos no deseados a sus profundidades. Sin embargo, Mel notó algo extraño. No importaba lo que arrojara al agujero, nunca oía que nada tocara el fondo, como si los objetos cayeran en un vacío infinito. Cuando habló con sus vecinos, le dijeron que nadie sabía quién había construido el agujero, simplemente siempre había estado ahí. Mientras Mel reflexionaba sobre esto, se dio cuenta de que si se había tirado basura en el agujero durante muchos años, ya debería haberse llenado. ¿Qué profundidad tenía este agujero? Movido por la curiosidad, Mel comenzó a realizar experimentos y pruebas para descubrir las respuestas. Para investigar, Mel ató un peso a uno de sus sedales y lo bajó al pozo. El primer sedal que utilizó tenía 1500 metros de longitud, pero para su asombro no llegó al fondo cuando lo desenrolló del todo. A continuación, Mel ató un caramelo a esta soga, preguntándose si había agua en el fondo del agujero aparentemente interminable. De ser así, los caramelos se disolverían al entrar en contacto con el agua. Sin embargo, cuando volvió a enrollar el sedal, los caramelos seguían completamente intactos. Aún más perplejo, Mel siguió usando sedales más largos, tratando de determinar la profundidad del agujero. A pesar de bajar el sedal hasta la asombrosa cifra de 80.000 pies, equivalente a más o menos 24.000 metros, seguía sin encontrar fondo. Finalmente, Mel se quedó sin sedal. Durante sus experimentos, se dio cuenta de otros pormenores extraños. Sus caninos, por ejemplo, se negaron a acercarse al agujero, incluso cuando trató de convencerlos. También se dio cuenta de que no había visto animales ni vida salvaje cerca del agujero, ni siquiera pájaros. Una vez más, el hombre habló con sus vecinos para ver si sus animales también reaccionaban de forma extraña cerca del agujero. Algunos confirmaron que habían observado un comportamiento similar. Durante estas investigaciones, un vecino compartió una revelación particularmente inquietante y sorprendente. El vecino contó que tras la muerte de uno de sus canes, varios años antes, había decidido deshacerse del cadáver arrojándolo por el agujero. Para su absoluta incredulidad, unos días más tarde, vio a su can, identificable por su collar distintivo, muy vivo y caminando por el bosque cercano. Y lo que es más extraño, cuando lo llamó, el can lo ignoró por completo y no reconoció a su antiguo dueño. También surgieron otros pormenores aún más raros. Las emisiones de radio de la zona sufrían intensas interferencias estáticas y en ocasiones captaban transmisiones de años anteriores. El propio Mel quería estar escuchando un partido de béisbol moderno, pero se dio cuenta de que era una emisión de 1967. En febrero de 1997, Mel se puso en contacto con Art Bell y llegó a hablar con él en directo, en el programa de radio de Costa a Costa. Sin embargo, casi inmediatamente después, los acontecimientos pasaron de desconcertantes a francamente inquietantes. Al día siguiente de la emisión, Mel volvió a su propiedad y se encontró con que el acceso estaba bloqueado por una unidad militar fuertemente armada. Los soldados le informaron de que la entrada a su terreno y a los alrededores estaba prohibida debido a un accidente aéreo. Sin embargo, Mel
no pudo encontrar información ni noticias sobre ese tal accidente. A pesar de sus esfuerzos por obtener una explicación, Mel afirmó que le amenazaron con acusarle falsamente de posesión de drogas si accedía. También dijo a Bell, además de la unidad terrestre, que hubo una importante presencia de helicópteros sobre la propiedad durante varios días. Fuera lo que estaban buscando, parecía ser una operación seria. Mel sospechó que este repentino interés militar estaba directamente relacionado con su aparición en el programa de radio de Bell. Alrededor de una semana más tarde, de acuerdo con un vecino, poco después de que Mel había sido prohibido de su propiedad, un extraño haz de luz de repente resplandeció hacia arriba de la Tierra, como si emanara del propio agujero. Cuando Bell puso al día a su audiencia con estas últimas revelaciones, se produjo un debate sobre lo que estaba ocurriendo en la zona. Algunos oyentes sugirieron que la región estaba plagada de actividad ovni, mientras que otros especularon que el extraño haz podría indicar la presencia de un portal, posiblemente uno que condujera a otro tiempo, por ejemplo, que la radio captara emisiones pasadas. Cuando Bell envió un equipo de misión a investigar, no encontraron el agujero en sí, pero sí localizaron la zona donde Mel Waters afirmaba que habían ocurrido los hechos. Más preocupantes eran las pruebas de actividad militar, como pisadas de botas de estilo militar y neumáticos de vehículos pesados. Había pocas dudas de que algo importante estaba ocurriendo. La situación entonces tomó un giro aún más oscuro. Mel había prometido a Bell que volvería a aparecer en el programa con cualquier información nueva de sus vecinos. Sin embargo, después de que la fecha acordada pasó, Mel había desaparecido. No se presentó en el estudio, no contestó al teléfono ni respondió a los mensajes. Unos 3 años después, reapareció de repente con otra apasionante historia que contar. Mel afirmó que poco después de su conversación con Bell, un misterioso individuo se puso en contacto con él y le ofreció $3 millones para arrendar sus terrenos a un desconocido. Como parte del trato, Mel tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar del trato o de lo sucedido en sus tierras, y tuvo que abandonar Estados Unidos para no volver. Sin nada que perder, Mel aceptó la oferta y empezó una nueva vida en Australia. Sin embargo, al cabo de 2 años, la nostalgia se apoderó de él y decidió regresar temporalmente a Estados Unidos para visitar a su familia y amigos. Durante su estancia volvió a ponerse en contacto con Bell y aceptó otra entrevista radiofónica, pero esta entrevista nunca tuvo lugar. Más tarde, Mel contó a Bell que el día que debía hablar con él, viajaba en un autobús para visitar a un familiar. En algún momento, el autobús fue detenido por una patrulla. Lo único que recuerda Mel es que le dijeron que se subiera a otro autobús antes de perder el conocimiento. Cuando recobró el conocimiento, se encontró en un callejón de San Francisco y descubrió que habían pasado 12 días. Le faltaba la cartera y las llaves, y tenía marcas de pinchazos en el brazo, lo que sugería que le habían inyectado algo. Y lo que es aún más alarmante, afirmó que le habían arrancado los dientes de atrás. Pero entonces la situación se volvió aún más siniestra. Le notificaron oficialmente que le embargaban su propiedad por construcción ilegal, de la que él no era responsable. Además, le vaciaron toda la cuenta bancaria sin que el banco diera ninguna explicación. Al parecer, los que habían hecho el trato con él habían cumplido sus amenazas si regresaba. A pesar de esto, las inquietantes aventuras de Mel continuaron. Pronto se pusieron en contacto con él los representantes de una tribu de nativos americanos de Nevada, que habían escuchado hablar de su historia. Lo invitaron a su reserva, donde también tenían acceso a un agujero sin fondo aparentemente similar. Este agujero estaba situado cerca de la reserva, en un asentamiento vasco de la región. Según le contaron a Mel, el agujero había estado ahí desde que los primeros hombres se asentaron en la zona a principios del siglo XIX, lo que sugería que había existido mucho antes. Aunque este agujero tenía casi las mismas dimensiones en la abertura que el de su terreno, Mel sintió un intenso calor que emanaba de él y del suelo circundante. El grupo decidió realizar un experimento con hielo. Bajaron un balde lleno de cubos mientras mantenían otro en la superficie. Cuando el hielo de la superficie se derritió por completo, sacaron el balde del agujero. Para su sorpresa, el hielo no se había derretido. Al contrario,
ya no estaba ni frío ni húmedo, sino que se sentía como grandes granos de arena o cristales de sal. Aún más extraño, cuando el grupo intentó derretir el hielo, se incendió y siguió ardiendo durante varios meses. Repitieron este experimento varias veces y descubrieron que aproximadamente un tercio de las veces, en lugar de derretirse, el hielo se secaba, se calentaba y se convertía en combustible para quemar. Finalmente el grupo decidió bajar una entidad viva al agujero y eligió una de las ovejas de la zona. Al igual que el canino de Mel, la oveja se puso cada vez más ansiosa y agitada a medida que acercaban su jaula al agujero. Tras introducir la oveja en él, el grupo escuchó un extraño zumbido, como si se estuviese produciendo algún tipo de actividad. Al cabo de media hora, sacaron la caja a la superficie. Aunque la oveja parecía ilesa, estaba claramente muerta. Inmediatamente le hicieron la autopsia para determinar la causa de la muerte y enseguida se dieron cuenta de que estaban ante algo extraordinario. Cuando abrieron la oveja, descubrieron que su interior parecía completamente cocido, a pesar de que el cuerpo exterior no mostraba signos de daños. Aún más extraña era la gran masa tumoral que ocupaba la mayor parte de la cavidad interna de la oveja. Para su pavor, notaron que algo se movía dentro del tumor. A pesar de su aprehensión, practicaron una incisión en la masa. Se sorprendieron al descubrir una extraña criatura en su interior, parecida a una foca nonata con un apéndice en forma de cordón umbilical que la conectaba a las entrañas de la oveja. El aspecto más inquietante eran sus ojos, claramente humanos. La monstruosa entidad salió del cuerpo de la oveja y se arrastró hasta la mesa de autopsias. Al cabo de unos instantes, Mel la recogió y la llevó hasta la entrada del agujero, creyendo que quería volver. Al cabo de varias horas, la criatura volvió a entrar en el agujero. Aquí es donde la historia da un giro aún más notable. Mel informó a Bell de que justo antes de su viaje a Nevada, le habían diagnosticado un cáncer terminal y le habían dado solo unos meses de vida. Sin embargo, tras su encuentro con la extraña criatura, sus médicos se sorprendieron al descubrir que su cuerpo estaba completamente libre de cáncer, es decir, que estaba curado. Mel creía que la criatura le había curado en agradecimiento por su acto de bondad al devolverla al agujero. Sin embargo, la historia dio otro giro más. Varios meses más tarde, Mel se puso en contacto con Bell, de nuevo con más actualizaciones. Afirmó haber permanecido en contacto con la gente de la reserva de Nevada. Uno de ellos había usado el hielo transformado como fuente de combustible para calentar su casa. Pronto, extraños acontecimientos empezaron a producirse. El hombre experimentó una sed insaciable y notó que la atmósfera de la habitación era inusualmente seca. Aún más raro, cuando hervía agua, el vapor era inexplicablemente atraído hacia el quemador donde estaba el hielo transformado. La situación se volvió más extraña cuando una noche el hombre escuchó un ruido seco y descubrió que el calentador se había caído por el suelo de la cabaña. A pesar de esto, el calentador seguía intacto, así que colocó una tabla sobre el agujero y continuó usándolo. Sin embargo, varias noches después, regresó a casa y encontró toda la cabaña derrumbada en un montón de ruinas. Al investigar las ruinas semanas después, se descubrió que la estufa había excavado varios metros más en el suelo, como si el hielo o cualquier poder que residiera en su interior intentara regresar a las profundidades de la Tierra. ¿Qué podemos pensar de estas fascinantes aunque extrañas afirmaciones? ¿Está Mel Waters simplemente perpetrando un engaño? Finalmente, tras sus últimas revelaciones en las que prometía volver al programa con grabaciones y documentación de los extraños sucesos de Nevada, volvió a desaparecer. Esta vez, no se volvió a saber de él y su teléfono fue finalmente desconectado. Tan tentador como podría ser para etiquetar esto como un engaño, Mel no parecía ganar nada de él, aparte de la diversión personal. No hubo intentos de sacar provecho económico de sus afirmaciones y parecía evitar la fama, esforzándose por proteger su identidad. Otros pormenores intrigantes merecen ser examinados. Por ejemplo, si nos fijamos en TerraServer, el equivalente de Google Earth de finales de los 90 y principios de los 2000, el lugar donde Mel afirmaba que se encontraba el misterioso agujero aparecía en gris, sin ninguna explicación. Cabe destacar que TerraServer empezó a funcionar 6 meses después de que Mel hiciera sus afirmaciones a Art Bell, lo que descarta la posibilidad de que Mel lo usara para ganar credibilidad.
Si consideramos la posibilidad de que este agujero perpetuo no fuera un engaño, ¿qué podría ser? Nuestros conocimientos actuales sugieren que un agujero de 24 kilómetros colapsaría sobre sí mismo casi con toda seguridad. Así que a falta de una explicación científica más allá de nuestro conocimiento actual, quizás tengamos que considerar una explicación sobrenatural. ¿Es posible que el agujero sea una puerta a otra dimensión o a una realidad alternativa? Tal vez conduzca a otra época, como sugiere la radio que reproduce emisiones de hace décadas. ¿Y cómo explicamos que el can del vecino parezca volver a la vida en un estado casi zombie, muy parecido al libro de Stephen King Cementerio de Mascotas? O la extraña criatura parecida a una foca del agujero de Nevada. Estas preguntas siguen abiertas y continúan intrigando a quienes se adentran en el misterio del agujero de Mel. En última instancia, sigue siendo una atractiva leyenda urbana que cautiva la imaginación de los intrigados por fenómenos inexplicables, y muchos investigadores siguen planteándose qué pudo ocurrir en el estado de Washington en 1997. Las afirmaciones de Waters sobre el pozo aparentemente sin fondo, su temperatura controlada, las resurrecciones de animales y la supuesta implicación militar han fascinado a muchos. Sin embargo, persiste el escepticismo debido a la ausencia de pruebas concretas y algunos descartan sin reservas que todo el relato no sea más que un disparate. Como ya se ha señalado, los motivos típicos para perpetrar un engaño no son evidentes, lo que nos deja frustrados y perplejos sobre la veracidad de estas afirmaciones. En resumen, aunque los relatos son extravagantes y rozan lo increíble, no hay motivos reales para sospechar de ningún tipo de engaño, tanto si este agujero procede de una imaginación creativa como si oculta un fenómeno genuino y secreto. Su mística sigue despertando la especulación y la curiosidad en el ámbito de lo inexplicable. Es probable que este atractivo perdure durante muchos años. Por supuesto, está por ver si sale a la luz más información y si alguien vuelve a tener noticias de Mel, lo cual, hay que reconocerlo, parece improbable. Por ahora nos quedamos con los pormenores de este convincente relato, con la esperanza de que a algunos de nosotros le llame la atención algo que arroje luz sobre este desconcertante enigma. ¿Alguna vez pensaste que un mensaje de texto podía ser más que un simple error? No hablo de malos entendidos comunes, sino ecos de otra realidad, señales que cruzan las barreras invisibles entre mundos. Todos los días recibimos llamadas y notificaciones, pero a veces algo extraño se cuela, un mensaje que no debería estar allí, una voz que no debió escucharse. ¿Y si esos momentos no son errores fortuitos? Portales hacia otras dimensiones, tiempos bifurcados o universos paralelos que se rozan con el nuestro. El teléfono siempre ha sido una herramienta para acortar distancias, acercando voces y emociones. Pero ¿y si también conectara lo inconcebible? ¿Y si fuera un puente entre realidades que nunca debió cruzarse? Tal vez sin saberlo, el dispositivo que llevamos en el bolsillo sea la llave para espiar otros universos, asomarnos a lugares a donde el tiempo se dobla y las posibilidades se multiplican. En este episodio no hablaremos de cables, señales ni tecnicismos de la comunicación moderna. Exploraremos algo más perturbador. ¿Y si esos números desconocidos que te escriben no están equivocados? ¿Y si esas voces entrecortadas no provienen de un lugar conocido, sino de espacios donde nuestras reglas no aplican? Quizás las historias que vamos a contar no sean solo relatos inquietantes, tal vez sean advertencias, fragmentos de un rompecabezas que apuntan a una verdad que apenas empezamos a entender. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Desde que Alexander Graham Bell hizo sonar por primera vez el teléfono, nadie imaginaba que este dispositivo se convertiría en una herramienta capaz de conectar más que voces humanas. En sus inicios, el teléfono era una maravilla tecnológica que permitía la transmisión de señales acústicas mediante impulsos eléctricos, llevando la voz humana a distancias inimaginables. Concebido para cortar distancias y ahorrar tiempo, el teléfono rápidamente se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana, revolucionando la manera en que las personas se conectaban entre sí, desde familiares hasta negocios e incluso gobiernos.
Con el tiempo, el teléfono se transformó en algo más que un simple aparato para transmitir palabras. Se volvió un símbolo de comunicación y progreso, evolucionando desde las rudimentarias líneas de cobre hasta los actuales teléfonos inteligentes que llevamos encima. Pero junto con esta evolución tecnológica, también surgieron innumerables relatos inquietantes. El teléfono se ha convertido en el protagonista de leyendas urbanas que parecen desafiar la lógica, historias de llamadas imposibles de rastrear, mensajes de texto que llegan desde números desconocidos y voces que parecen provenir de un lugar de más allá de nuestra comprensión. Desde finales del siglo XIX, cuando el teléfono comenzó a hacerse común en los hogares, ya circulaban rumores de experiencias perturbadoras, llamadas que nadie contestaba al otro lado, sonidos inexplicables que se colaban en la línea y voces que parecían hablar desde un vacío inalcanzable. Incluso Thomas Edison, el gran inventor, llegó a teorizar sobre la posibilidad de que un dispositivo pudiese captar señales del más allá, y aunque nunca materializó esa idea, el teléfono de alguna manera ha asumido ese rol de puente entre lo conocido y lo desconocido. En el episodio de hoy vamos a detallar algunos casos de cruces temporales o dimensionales que fueron hechos públicos por el programa de televisión Voces Anónimas. En Buenos Aires, una historia en particular sigue resonando en la memoria de quienes la escuchan. Es la historia de Pablo y su hermana Magalí, una tragedia que parece haber cruzado los límites de la realidad y lo sobrenatural. Todo comenzó una tarde cualquiera, cuando Pablo estaba en medio del tráfico denso y caótico de Buenos Aires. Había quedado de encontrarse con su hermana Magalí en la casa de su madre, para una reunión familiar. Los tres iban a compartir una cena juntos, una de esas comidas que ya se habían convertido en una tradición para ellos. De repente su teléfono sonó. Era Magalí. El mensaje preguntaba cuánto le faltaba para llegar a la casa de su madre, ya que ella ya estaba ahí, esperando. Pablo, sin darle mucha importancia, respondió rápidamente, explicándole que ya estaba en camino, aunque el tráfico era un infierno. A los pocos minutos, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de su madre, preguntándole si había hablado con Magalí, porque ella no estaba ahí. El mensaje desconcertó totalmente a Pablo. Respondió a su madre algo confundido, diciéndole que Magalí le había dicho que ya había llegado y que no era momento para bromas. Sin embargo, la respuesta de su madre fue igual de desconcertante. No, hijo, estoy sola. Magalí aún no ha llegado. Justo antes de que pudiese procesar la situación, Pablo recibe otro mensaje de su hermana, en el que ella le decía que no olvidara comprar una gaseosa antes de subir al departamento. La familiaridad del tono lo tranquilizó por un momento. Quizás había algún malentendido, pero todo estaba bien. Con ese pensamiento en mente, Pablo hizo lo que Magalí le pidió y se apuró en llegar a la casa de su madre. Al llegar subió las escaleras con rapidez, sintiéndose algo aliviado de poder aclarar lo que fuera que estuviese pasando. Abrió la puerta del departamento y al entrar notó la expresión extraña en la cara de su madre. Ella lo miraba con una mezcla de preocupación y tristeza. Antes de que pudiese siquiera preguntar qué estaba pasando, su madre lo abrazó fuertemente. Fue entonces cuando le dio la peor noticia imaginable. Magalí había muerto. La cabeza de Pablo se llenó de un zumbido ensordecedor. No podía comprender lo que su madre le estaba diciendo. ¿Cómo que murió?, se preguntaba a sí mismo mientras intentaba procesar cada palabra que escuchaba. Magalí había tenido un accidente automovilístico mientras cruzaba un paso a nivel. Un tren la había embestido. Los registros policiales indicaban que el accidente había ocurrido alrededor de las 11:56, aproximadamente una hora antes de que Pablo recibiera aquel mensaje de su hermana. ¿Cómo era posible? Pablo había recibido mensajes de ella mucho después de la hora en que, según los informes, ella ya no estaba con vida. Intentó encontrar una explicación racional. Quizás alguien había tomado el teléfono de su hermana tras el accidente y había decidido jugarle una broma cruel, pero esa explicación no encajaba del todo. Para hacer algo así, esa persona tendría que conocer detalles personales, como que Pablo estaba en camino, que se había quedado en encontrarse con su hermana, o que comprara una gaseosa antes de llegar. Eran cosas que nadie más podría saber. La angustia de Pablo no disminuía.
Con el paso del tiempo, no pudo convencer a su corazón de borrar aquellos mensajes de su teléfono. Ahí estaban, como un último rastro de la existencia de Magalí, como si de alguna manera hubiese intentado comunicarse desde un lugar al que ya no podía llegar. Pablo nunca borró esos mensajes. Cada vez que los leía, sentía la voz de su hermana viva, hablando con él a través de las palabras que había dejado atrás. Amigos en común conocían la historia, pero nadie se atrevía a preguntar demasiado. Había algo demasiado doloroso y a la vez demasiado inexplicable en esos mensajes. Los que conocían a Pablo sabían que él no era el tipo de persona que se inventaría algo así, y sin embargo, ahí estaban esos mensajes, desafiando cualquier tipo de explicación. ¿Qué había sucedido aquí? ¿Cómo es posible que alguien pueda escribir desde otro tiempo, o tal vez desde otro universo? Las tecnologías modernas, como los teléfonos celulares, podrían haber abierto un portal, una brecha que permite que los mensajes atraviesen las fronteras de la vida y la muerte. Quizás en el caso de Magalí, aquella puerta se abrió solo por un momento, el suficiente para enviar esos últimos mensajes y despedirse de su hermano. Es una explicación que está lejos de ser racional, pero cuando la lógica no basta para explicar lo sucedido, quizás lo sobrenatural sea la única respuesta que quede. Pero en el oscuro entramado de los misterios urbanos, pocos relatos son tan desconcertantes como el de Nicolás y Aldana, dos almas aparentemente destinadas a encontrarse, pero separados por algo más profundo que el tiempo y el espacio. Vamos a conocer su historia. Nicolás había tenido un largo día de trabajo. Las luces del televisor parpadeaban sobre su rostro mientras se hundía en el sofá, intentando relajarse. Era una de esas noches de verano en Buenos Aires, donde el calor parecía condensarse en el aire, pegándose a la piel como una manta de sudor. Nada especial, solo la calma engañosa de la rutina. De pronto, el silencio de la habitación fue roto por el sonido de su teléfono celular, un tono que no esperaba. A esa hora nadie solía escribirle, y mucho menos un número desconocido. El picnic es mañana al mediodía. Nos encontramos en Heredia y 14 de julio, decía el mensaje. Nicolás frunció el ceño. El mensaje no era para él, eso estaba claro. Pero había algo más. El número era extraño. Largos dígitos que parecían no pertenecer a ningún operador conocido. Nicolás pensó en borrarlo. Era lo más racional, lo que cualquier persona haría. Pero la curiosidad se arremolinó dentro de él, cosquillándole la mente, y antes de que pudiese detenerse, ya estaba tecleando una respuesta. Disculpa, creo que te equivocaste, no sé quién sos. Una extraña sensación se apoderó de Nicolás mientras enviaba el mensaje. Una mezcla de emociones que iban desde el escepticismo hasta la esperanza irracional de que algo interesante pudiese suceder. Pasaron algunos segundos que parecieron eternos, minutos, y luego su celular volvió a vibrar. Era una llamada, el mismo número. Respiró profundamente y contestó. «Hola», dijo Nicolás, tratando de mantener la voz serena. «¿Oh, sos vos?», dijo una voz femenina al otro lado. «Perdón, creo que me equivoqué de contacto. ¿Qué número estoy marcando?». Nicolás sintió un escalofrío recorriéndole la columna. La voz de la chica era dulce. Había algo en ella que lo enganchaba de una manera irracional. Le explicó que había recibido su mensaje por error. La chica se disculpó con una risa suave y después comenzaron a hablar. Fue uno de esos momentos donde dos desconocidos, por algún motivo que no logran explicar, encuentran una conexión que desborda todo lo pensado. «Soy Aldana», dijo ella finalmente. «Nicolás», respondió él, sintiéndose repentinamente consciente de su respiración. Él le dijo: «Es raro, pero siento que ya te conozco». Hablaron durante casi una hora, no sabía por qué, pero cada palabra de ella parecía envolverse alrededor de él, como una cuerda tibia y reconfortante. Aldana mencionó el picnic otra vez, y antes de darse cuenta, Nicolás había accedido a encontrarse con ella. La plaza de la que habló quedaba en su propio barrio, aunque Nicolás estaba seguro de que las calles Heredia y 14 de julio no se cruzaban. Al mediodía siguiente, se dirigió hacia la plaza 25 de agosto, intrigado y emocionado, con la cabeza llena de posibilidades. Al llegar a la plaza, Nicolás sintió que algo no cuadraba.
Las sombras parecían caer de manera distinta, como si el sol se reflejara con otra intención. Había algo diferente en la atmósfera, un aire electrizante que parecía cargado de expectativas. Miró alrededor del área de juegos. La plaza no estaba vacía. Había una anciana sentada en un banco cercano, observando cómo los columpios se movían lentamente con el viento. Debe ser ella, pensó, aunque no se correspondía con la voz de Aldana. Caminó hacia los juegos, buscando, pero no había ningún rastro de ella. Había un silencio que llenaba el lugar, a pesar del tráfico distante y los sonidos de la ciudad, como si la realidad se hubiese apartado ligeramente. «Aldana», susurró casi para sí mismo. Nadie respondió. Los minutos pasaban y la chica no aparecía. Sacó su teléfono y la llamó. Ella contestó casi al instante. «¿Dónde estás?» «Estoy justo acá, en el área de juegos», dijo ella, y la duda en su voz era evidente. Nicolás giró sobre sí mismo, observando cada rincón de la plaza. «Yo también estoy acá, junto a los columpios. ¿Dónde estás?» «Te juro que estoy acá. Hay un banco, una anciana, y estoy en los juegos, pero no te veo». Nicolás se estremeció. Todo coincidía, pero no podían verse. Había algo muy raro en todo esto. Intentó reír, pero solo consiguió emitir un sonido seco y nervioso. «Espera, vamos a encontrarnos en otro lugar», dijo finalmente, tratando de mantener cierto control de la situación. Decidieron encontrarse en la esquina de Stomba y Girardot, apenas a unas cuadras de distancia. Nicolás caminó rápidamente hacia la esquina, sintiendo cómo la sensación de irrealidad crecía dentro de él. Cuando llegó a la esquina, vio nuevamente a la misma anciana, en un banco al otro lado de la calle, mirándolo fijamente. «Esto ya es demasiado», pensó. Levantó el teléfono una vez más y llamó a Aldana. «¿Dónde estás?» «Estoy en la esquina, justo acá, al lado de un cartel de calle», dijo él. «Yo también, estoy justo enfrente de la señal de Stomba y Girardot», dijo Aldana, con un dejo de desesperación en la voz. «¿Por qué no te veo?» «Hay una anciana en un banco, ¿la ves?», preguntó él, casi rogando para que dijera que sí. «¿Anciana? No, estoy completamente sola». La voz de Aldana sonaba lejana, como si algo la arrastrara lejos. El corazón de Nicolás comenzó a latir con fuerza. Algo estaba profundamente mal, como si la tela misma de la realidad se hubiese roto, creando una brecha que los mantenía separados, a pesar de estar en el mismo lugar. Entonces sucedió algo aún más inquietante. Nicolás notó que el cielo comenzaba a oscurecerse. Una sombra gris cubría lentamente la plaza, como si se estuviese gestando una tormenta. Aldana mencionó algo similar al otro lado de la línea. «El cielo se está oscureciendo, parece que va a llover». Pero Nicolás levantó la vista nuevamente y lo que vio fue un día radiante, sin una sola nube. El desconcierto lo sacudió hasta los huesos. De repente, por su cabeza pasó algo insólito y se animó a hacerle una extraña pregunta. «Decime algo, ¿por qué tu número es tan largo?» «Es extraño». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escuchar el respirar de Aldana, podía sentir su desconcierto atravesando la conexión. «¿Qué clase de pregunta es esa?», dijo ella, con una voz que mostraba confusión y algo más, miedo. Y también se atrevió a hacer una pregunta totalmente fuera de contexto, diciéndole: «Quiero que me digas quién es el presidente del país». Recordemos que esto sucedió en el año 2005. Él, sorprendido, le dijo que el presidente era Kirchner. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un desconcertado «¿Quién?». Aldana, claramente, no conocía a esa persona. En ese momento, la llamada se cortó súbitamente. Intentó llamarla de nuevo. Marcó el número, pero la operadora respondió que el número no existía, como si el momento, la comunicación, hubieran sido devorados por el vacío, como si Aldana nunca hubiese estado allí. Pasaron los días y Nicolás volvió a intentarlo una y otra vez, con la misma respuesta. «El número al que usted llama no existe». Los mensajes tampoco llegaban, eran rebotados como si golpearan contra una barrera invisible. Cada noche volvía a mirar ese mensaje inicial, el que había comenzado todo. El picnic es mañana al mediodía, y no podía evitar preguntarse si había sido real. Había una parte de él que quería convencerse de que todo había sido un malentendido, una coincidencia extraña.
pero racional. Sin embargo, cada vez que recordaba la voz de Aldana, el modo en que su risa parecía resonar de una manera imposible de describir, la desesperación en su voz cuando intentaron encontrarse sin éxito, algo en su interior le decía que habían estado tan cerca y a la vez inalcanzablemente lejos. Era como si hubiesen pertenecido a dos universos que, por alguna razón inexplicable, se hubiesen tocado brevemente. Nicolás se quedó con la idea de que en otra versión de la realidad, quizás él y Aldana pudieron haberse conocido, haber compartido ese picnic y haberse enamorado, pero la barrera invisible de las dimensiones los había mantenido separados. El misterio de Aldana y su voz lo acompañó durante años. Cada vez que pasaba por la plaza 25 de agosto, se detenía un momento, mirando hacia los juegos, esperando tal vez volver a escuchar esa voz dulce que lo llamaba desde el otro lado de una realidad que nunca podría alcanzar, porque en el fondo Nicolás sabía que el misterio no era solo acerca de un amor inconcluso, sino de la posibilidad de que hubiese algo más allá del mundo tangible, algo que a veces se revela, aunque solo sea por un instante fugaz. Y esa era la verdadera tortura, saber que había existido algo, alguien, y que nunca podría volver a cruzar ese umbral, que la puerta se había cerrado para siempre. ¿Qué podemos hacer con estos casos? ¿Ignorarlos y atribuirlos a una simple broma de mal gusto o una anomalía tecnológica? ¿Podemos simplemente cerrar los ojos y convencernos de que fue una coincidencia más en un mundo que al fin y al cabo se rige por reglas racionales? Cada llamada extraña, cada mensaje desconocido que aparece sin explicación, ¿son errores de nuestro mundo digital o señales deliberadas de algo más allá de nuestra comprensión? ¿Y si estas experiencias son intentos de algo o alguien por comunicarse? Algo que no comprendemos del todo, un fenómeno que cruza las fronteras entre el presente y lo que está oculto en las sombras. Podríamos pensar que estas voces y mensajes son un eco que se cuela por las grietas del tiempo y el espacio, pero si estas experiencias nos están diciendo que las reglas del universo son más maleables de lo que creemos, tal vez cada uno de estos momentos, esos encuentros imposibles, son la prueba de que el mundo es mucho más vasto, que la vida se extiende más allá de lo evidente, conectado por realidades paralelas que se tocan solo en instantes muy rápidos. Quizás el anhelo de un hermano por escuchar una vez la voz de su hermana, o la conexión inexplicable entre dos extraños como Nicolás y Aldana, son formas en que lo desconocido encuentra su camino hacia nosotros. El verdadero misterio no está solo en cómo suceden estas cosas, sino en el porqué de estos momentos que rozan lo imposible, que intentan mostrarnos. Tal vez nuestras vidas están tejidas con hilos invisibles que atraviesan universos y tiempos distintos, y a veces esos hilos se entrelazan dejándonos destellos de otras realidades. En el fondo, quizás las reglas que creíamos firmes no sean tan rígidas, y las conexiones se crucen cuando menos lo esperamos, revelándonos que el misterio y lo imposible también forman parte de nuestra existencia. La espeluznante serie de acontecimientos que se desarrollaron en nuestra historia procede de una usuaria de Reddit que dice llamarse en realidad Hannah y que por aquel entonces era una estudiante de 19 años de Massachusetts, en Estados Unidos. Un verano, ella y unos amigos decidieron tomarse una semana para ir de acampada a un aislado y tranquilo camping situado a solo 15 minutos de Pittsfield, Massachusetts, en pleno corazón de los Berkshires. Un lugar en el que, según ella, había acampado desde que tenía 8 años sin incidentes y donde siempre se había sentido en paz. Todos embarcaron en su viaje con ilusión, dispuestos a disfrutar de la serena calma del bosque y de nadar en el lago. Pero esto iba a resultar estar lejos de ser un tranquilo viaje de acampada normal, sin incidentes. Durante los 3 primeros días, el grupo de 6 disfrutó de su estancia, hablando alrededor de la hoguera, nadando en uno de los lagos de ahí arriba, haciendo senderismo y en general pasándoselo en grande. El cuarto día decidieron salirse de las rutas de senderismo para adentrarse en el bosque. Llevaron un mapa y un GPS. No les preocupaba perderse porque la zona estaba rodeada por una valla que la separaba de un parque nacional. Todos irían a esta excursión, excepto uno de los miembros, conocido solo como Ben, que decidió quedarse atrás debido a un violento dolor de estómago. Cargaron sus mochilas con abundante agua, tentempiés y provisiones de emergencia. Se despidieron de Ben y se adentraron por uno de los senderos más pequeños.
Al principio todo transcurrió con normalidad, pero a medida que se adentraban en el bosque, uno de los miembros del grupo, Eileen, dijo que había escuchado a alguien susurrar su nombre, lo que lógicamente la asustó. Mientras continuaban, otro miembro del grupo conocido como Tyler se alejó y volvió para decir que había visto una sombra entre los árboles, como si alguien corriera por el bosque. Todo el grupo se estaba asustando, pero al final se rieron y siguieron adelante. Luego escucharon un par de campanas lejanas, lo cual era un poco extraño, pero supusieron que alguien tenía algún can por ahí. A pesar de lo espeluznante de todo esto, les dio un poco de emoción y lo convirtieron en una aventura. Luego las cosas se volvieron un poco más extrañas. El testigo dice lo siguiente. Sobre las 3 de la tarde, por fin, encontramos algo interesante. Encontramos unas estructuras muy lindas, hechas de palos y estiradas en círculos, de 1 o 2 metros de diámetro, en el suelo y colgando de los árboles. También encontramos algunos nidos alrededor de las bases de los árboles, como si los palos y las ramas hubiesen caído en círculos sobre el suelo. Eileen, por supuesto, estaba asustada y quería volver, pero Jacob y Tyler habían encontrado unos escalones de madera y piedra tallados en el suelo como los que hacen para algunas rutas de senderismo en una colina cercana. También encontramos unas viejas barandillas de madera, como las que se encuentran junto a los senderos inclinados. Y Eileen decidió que los extraños palos eran de gente que había encontrado la antigua ruta de senderismo. Poco después llegaron a un viejo cobertizo en medio de la nada, lleno de maleza y que obviamente no se había utilizado en mucho tiempo, aunque estaba en relativamente buenas condiciones. El cobertizo estaba bien cerrado por dentro y las ventanas estaban bien cerradas con clavos, pero en una de ellas solo había un clavo que la mantenía cerrada. Con un poco de esfuerzo consiguieron abrirla y empezaron a explorar el interior. La testigo cuenta lo que pasó a continuación. Olía fatal, una mezcla de óxido, hojas muertas y algo agrio. Echamos un vistazo y los chicos encendieron las linternas porque las ventanas no daban mucha luz. Dentro había una silla de madera asquerosa, una pila de mantas polvorientas y de aspecto desagradable, una mesa de madera puesta de lado, unos cuantos huesos pequeños, pensamos que de animales, y toneladas de hojas y tierra en el suelo. Había huellas de manos y pies por todas partes, y probablemente un par de agujas, así que definitivamente pensamos que algún vagabundo había estado durmiendo aquí. Tyler no estaba de acuerdo y pensaba que algún tipo de críptido había hecho un nido en este lugar. Eileen le dio un puñetazo y abandonó el cobertizo y por supuesto le echamos la bronca. Dijo que hablaba en serio, que los huesos y la forma en que todo estaba sellado eran escalofriantes como el infierno. Las esculturas de palos y esa porquería parecían demasiado extrañas, algo que no haría una persona normal. No tenía miedo en absoluto y mencionó que, dado que estamos en un campamento popular justo al lado de un parque nacional, todo indicaba que algo más habitaba aquí. Al principio pensó que podría tratarse de un críptido, pero luego cambió de opinión y concluyó que probablemente era algún bicho raro tratando de asustar a cualquiera que se cruzara en su camino. Seguimos explorando, aún llamando idiota a Tyler, bromeando y acosándolo para aliviar la tensión. Revolvimos entre las mantas y las hojas y encontramos unas cuantas velas a medio quemar, una bengala de emergencia usada y unas cuantas cerillas quemadas. Pero también un cuaderno. El cuaderno en cuestión se describe como uno de esos pequeños cuadernos de composición que se pueden encontrar en los pasillos de suministros de oficina, y estaba sucio y desgastado por fuera. Y la testigo llamó a sus amigos. Ella dice lo siguiente. Estaba sucio y raspado, y en su interior había una escritura frenética. Llamé a mis amigas y empezamos a revisarlo. Era espeluznante y parecía el diario de una película de terror o algo así. Todos nos asustamos mucho y Jacob me lo tiró para que lo llevara al campamento. Más tarde, cuando volvieron al campamento, el testigo decidió empezar a leer lo que parecía ser un diario. Empezaba de forma bastante inocua, con la escritora afirmando ser una chica de 14 años llamada Casey, que había llegado al camping para pasarlo con su familia. En él se detallan algunas actividades mundanas de acampada y luego da un giro brusco hacia lo extraño cuando Casey escribe lo siguiente. Ayer los perdí a todos. No sé qué hacer. No sé si alguien nos encontrará.
No sé dónde estoy ni a dónde ir. Tengo mucho miedo. No sé qué hacer. Si alguien encuentra esto, tiene que saber que esto ha sucedido. Casey comienza diciendo que habían encontrado extrañas espirales de palos por todas partes, palos alrededor de los árboles, después de lo cual encontraron huellas y escucharon crujir palos en el bosque. La escritora continúa diciendo lo siguiente: Levi, el hermano de Casey, tocó una de las espirales y le salió un sarpullido unos minutos después. Vimos una vieja cabaña a lo lejos, pero decidimos no revisarla por si era peligrosa. Volvimos al campamento. Estaba muy oscuro y no podíamos ver las estrellas ni la luna. Papá dijo que no iba a haber tormenta. Nos fuimos a la cama, pero escuchamos pasos afuera. Sin embargo, mamá y papá no vieron a nadie. El sarpullido de Levi empeoró y mamá le puso pomada. Los pasos duraron toda la noche. A mí también me pareció escuchar respiraciones. Los demás no lo oían. Unas pocas veces hubo campanadas, solo pequeñas, como la campana de un canino o algo así. Salí a orinar tarde esa noche. Vi una forma en el bosque. Me asusté mucho. Parecía una persona con capucha. Se lo dije a papá y a mamá. Papá salió con una linterna, pero no vio nada. Ambos dijeron que podíamos irnos por la mañana. Aún así, la noche duró tanto que no pudimos dormir. Por fin salió el sol y nos levantamos a recoger nuestras cosas. Había huellas por todo el campamento en la grava y la tierra. Había más espirales de palos. Daisy empezó a llorar y mamá la metió en el coche. Había niebla como suele pasar por las mañanas. El cielo estaba nublado. Tardamos un rato en recoger todo. Levi se dio cuenta de que no se escuchaban los pájaros ni las cigarras. Todo parecía apagado. Papá se fue a la carretera a echar un vistazo. Estuvo fuera durante horas. Mamá empezó a asustarse. Intentamos llamar a su celular, pero nos dio señal de ocupado. Daisy estaba llorando. Levi y yo fuimos al lago que estaba a unos metros. Nos sentamos ahí durante unos minutos. Nos dijimos lo raro que era esto y que solo queríamos irnos a casa. Nos preguntábamos dónde estaría papá. La madre fue a buscar al padre y a su hermana Daisy, pero no volvieron, así que fueron a buscarlos al coche. De vuelta al coche, no había ni rastro de sus padres ni de su hermana, y el teléfono móvil de su madre estaba inquietantemente apoyado en el asiento delantero, inutilizado por no tener señal. Buscaron a sus padres por todas partes, gritándoles una y otra vez durante horas, pero no encontraron ni rastro de a dónde habían ido. Aterrorizados y confundidos, y con el sol cayendo a oscuras a su alrededor, decidieron acampar en el coche y volver a intentarlo por la mañana. Casey relata lo que ocurrió a continuación. Puede que hubiese una tormenta o algo en la montaña. Esa noche volví a escuchar los pasos, alrededor del auto, caminando y caminando, pero cuando miré no había nada. Lloré tan silenciosamente como pude y recé a Dios para que alguien nos encontrara. Hacia las 2 de la madrugada empezó a soplar de nuevo el viento. Afuera olía muy mal y los pasos eran cada vez más fuertes. Le di a Levi mis auriculares y le hice poner su música. Había sonido fuera, como lamentos y silbidos, como nada que hubiese escuchado antes. Sonaban como ballenas bajo el agua, pero más lento y lejano. Y me pregunté si podían ser coyotes o algo así. Por fin salió el sol, y cuando salimos hacía un frío que pelaba. Olía fatal, a ozono, óxido, algo así, y las hojas muertas y suciedad. La niebla seguía por todas partes. No podíamos ver más allá de la línea de los árboles que había a pocos metros. Por la mañana todas las cosas que habían puesto fuera del coche para que durmiéramos habían desaparecido. Habían huellas en la grava y en la tierra de nuevo, fuera del coche, y se marcaron espirales en el polvo lateral del auto y en la tierra del suelo. Ya no eran solo palos. Le dije a Levi que nos teníamos que ir. Nos pusimos las chaquetas y metimos algunas cosas en las mochilas. Ahí empezamos a caminar por el sendero para recorrer los 3 kilómetros hasta la entrada y la oficina. Caminamos y caminamos. Levi estaba llorando, pero yo estaba demasiado asustada para llorar. Seguía viendo a alguien por el rabillo del ojo. No se lo dije a Levi. Gritamos pidiendo ayuda, que estábamos perdidos. Nadie nos escuchó ni dijo nada. Cada vez había más niebla. No podíamos ver ni 3 metros delante de nosotros. Jamás apartamos la vista de la carretera. Le dije a Levi que parara y diera la vuelta porque tenía que hacer pis. Di un par de pasos hacia él y ya no estaba.
No estaba en ninguna parte. Sus huellas se detuvieron donde estaba parado. Grité y grité por él. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Lloré y lloré y corrí hacia donde pensé que habría gente. La carretera se convirtió en bosque de nuevo y la niebla empezó a despejarse a pocos pasos de los árboles. Intenté mirar a mi alrededor, pero solo habían árboles por todas partes, hasta donde alcanzaba la vista. Solo había dado unos pasos hacia los árboles, pero estos estaban por todas partes, como si me hubieran teletransportado. Estuve caminando durante horas. Me dolían los pies y además ya sabía que tenía ampollas. Me dolía la espalda y tenía la cara en carne viva. Fue ahí que todo se hizo más oscuro. El cielo se volvió púrpura, como la puesta de sol tras las nubes, y ahí volví a escuchar el chasquido de los palos. El aire seguía siendo frío e insoportablemente húmedo. Estaba anocheciendo, y al final estaba como hace 2 días. Las espirales de palos, los árboles doblados, y volví a ver la cabaña. Esta vez me acerqué a ella y esperé que esto fuera algún tipo de pesadilla loca y realista, o una broma, o simplemente algo, y esto me resultara familiar. La puerta estaba abierta, y dentro había una mesa y una silla, hojas por todas partes, suciedad y esas cosas. Cerré la puerta, me senté y saqué este cuaderno de mi mochila. Encendí la linterna, ya que afuera no había luz suficiente. No sabía qué hacer, así que empecé a escribir. Tenía unas velas y una bengala en la mochila, y decidí encender las velas. Afuera no oscurecía, pero aquí dentro estaba oscuro. Vuelvo a escuchar los pasos. Ya ni siquiera sé si tengo miedo, solo estoy cansada y quiero a mi madre, quiero a mi padre. No es justo, hay algo fuera que está metiendo los dedos por debajo de la puerta. Escucho caminar algo, las campanas repicando, y esta vez están mucho más cerca. Me llamo Cassandra Rupert, tengo 14, mi madre es Elaine Rupert, mi padre es Kevin Rupert y mi hermano es Levi Rupert. Mi hermana más pequeña es Daisy Rupert. Fuimos de acampada el 27 de junio de 2019. Por favor, que alguien nos encuentre. El diario continúa con páginas vacías. Fue así que a la mañana siguiente llamaron a los agentes forestales para informarles de lo que habían encontrado, y estos se preocuparon lo suficiente como para llamar al sheriff del condado y al departamento de policía de Pittsfield. Aceptaron llevarlos al cobertizo y se dirigieron en vehículos todoterreno. La testigo continúa diciendo lo siguiente: tardamos una media hora en llegar al sendero desde la oficina. Llegamos al sendero sobre las 10 de la mañana. Nos detuvimos en el tramo del sendero donde lo habíamos dejado, y el agente que iba delante, con Jacob, nosotros íbamos en medio, se paró para anotar los detalles y enviar la ubicación a la base y a la policía para que supieran dónde estábamos. Cuando terminó, Tyler se subió al vehículo y todos le seguimos. Confiamos en que recordaba a dónde íbamos, así que los demás nos quedamos tranquilos hablando con los agentes con los que estábamos. 1 hora y media más tarde, empezamos a ver las espirales y montones de palos. Grady silbó y dijo: maldita sea, es una locura. ¿Quién dedicaría todo su tiempo para hacer algo así? No recuerdo cuánto tardamos en llegar al cobertizo. Estaba nerviosa y el corazón me latía con fuerza todo el tiempo. Ben me tomó de la mano mientras nos acercábamos. Los dos estábamos asustados. Al llegar a la cresta pudimos ver la silueta. La radio zumbó cuando el oficial al frente, el oficial Skagway, nos preguntó a todos si eso era todo. Grady nos miró a Ben y a mí y ambos dijimos que sí. El oficial Skagway recibió nuestra confirmación y seguimos adelante. Llegamos hasta el cobertizo y todos los todoterrenos lo rodearon. No parecía tan aterrador como lo recordaba. Los agentes se bajaron de los 2 todoterrenos y nos dijeron que nos quedáramos en los autos. Estuvimos totalmente de acuerdo y nos quedamos donde estábamos. Entraron y husmearon unos minutos mientras esperábamos. Ben y yo hablamos de lo que creíamos que estaban haciendo, de lo que pensamos que pasaría. Intentó no ser muy duro, pero los dos estábamos asustados. Al final salieron todos los agentes y el agente Skagway. Este volvió a tomar la radio. Llamó a la base y a la policía y les dijo nuestra ubicación exacta y lo que había alrededor y cómo llegar hasta aquí. Luego nos dijo que volviéramos a la base y esperáramos para declarar. Todos fueron interrogados individualmente y más tarde se supo que la familia Rupert había desaparecido. Al parecer se organizó un gran dispositivo de búsqueda de la familia
que no hizo más que empeorar las cosas, y la testigo dice lo siguiente: la policía y los federales registraron cada centímetro cuadrado de esos bosques en un radio de 16 kilómetros y encontraron algunas cosas inquietantes, pero ni rastro de la familia. Encontraron un coche viejo abandonado a unos 6 kilómetros al norte del lugar donde desaparecieron, lejos de las carreteras y en un lugar muy extraño. Llevaba ahí varios años, pero era un modelo más nuevo, lo que resulta aún más raro. También tenía un árbol que crecía en medio de él, como si el auto acabara de meterse en el árbol. Unos días después de que se publicara ese informe, unos chicos, que no nombraré, de un pueblo vecino, decidieron adentrarse en el bosque para ver el coche por sí mismos, y como no podía ser de otra manera, no regresaron. Sus padres se pusieron frenéticos, organizaron una nueva búsqueda y volvieron a peinar cada centímetro del bosque. No encontraron nada hasta que estuvieron dentro del radio de 6 kilómetros de donde los Rupert desaparecieron originalmente. Encontraron más de esas malditas espirales, la más grande de 3 metros de diámetro. Ahí encontraron lo que parecía ser cabello humano trenzado entre las ramas. Y debo añadir que ninguna de las ramitas o ramas estaba doblada o agrietada como suele ocurrir con la madera cuando la doblas. Todo estaba suavemente inclinado como si hubiese crecido de esa manera. Así que analizaron los pelos y descubrieron que eran de 5 personas diferentes, 2 desconocidos y los otros 3 pertenecientes a los chicos desaparecidos. La gente estaba aterrada y no sabía qué pensar. En ese momento todavía estaba en casa, pero no había salido de los límites de la ciudad. No soy supersticiosa, ni siquiera puedo decir que sea muy religiosa. Suelo intentar pensar de forma práctica y lógica, pero esto me dejó perpleja. No creo que la gente pueda haber hecho esto, pero si son personas, entonces ¿por qué? Había mucha gente involucrada en la investigación. Se estableció un toque de queda después de que el pelo fuera analizado, al menos para los menores de 21 años. Mis amigos y yo estábamos aterrados de que algo nos pasara a nosotros también. Después de todo, habíamos estado en esos malditos bosques. ¿Lo que estaba haciendo esto también nos perseguía a nosotros? Las cosas se calmaron un poco después de eso, ya que las autoridades habían establecido un perímetro alrededor de la zona de miedo y no dejaban pasar a nadie. Obviamente el camping fue clausurado y el parque nacional cerrado hasta que la investigación pudiese terminar. Al parecer las autoridades se toparon con un sistema de cuevas bajo el viejo cobertizo que supuestamente presentaba algún tipo de interferencia magnética, pero nunca se publicó el informe oficial sobre lo que había ahí abajo. Tal vez resulte aún más extraña otra desaparición en circunstancias misteriosas que se produjo mientras todo esto sucedía. En las semanas siguientes desaparecieron algunas mascotas y luego otra persona, pero esta volvió. La llamaré Lia. Era una vagabunda de unos 20 años de una zona no muy agradable de la ciudad. De algún modo pasó el bloqueo estando borracha y desapareció. Su novio denunció su desaparición. Llevaba su teléfono encima y pudieron rastrear el último ping hasta la entrada de las cuevas. La búsqueda se reanudó, esta vez con otro lugar donde buscar. Incluso trajeron un helicóptero con una especie de buscador de calor. Lo usaron porque sabían que seguía viva, ya que su teléfono se movía de vez en cuando. Pudieron ver de todo, desde osos hasta ardillas. Lo retransmitieron en directo, lo que fue genial, ya que vimos una madre osa con sus cachorros y mucha más fauna. Pero básicamente no recogieron a ningún ser humano aparte de los oficiales en la búsqueda. Entonces, 33 horas después de la última búsqueda, la encontraron. Y no sé cómo, pero apareció a 15 metros de altura en un viejo roble. En un minuto no había señal de calor, en otro simplemente la había. Todos lo vimos. Fue grabado y puesto en las noticias locales una y otra vez. Nada y luego algo. Entonces la trajeron de vuelta y parece que estuvo completamente catatónica durante algunos días. Nadie la vio, nadie supo de ella. No hubo novedades hasta que despertó, y no podía recordar nada. Dijo que estaba borracha, que se alejó del bar y se desmayó en el bosque, despertando en el hospital. No tenía ni idea de que había estado fuera 2 semanas enteras. Y lo más extraño, estaba perfectamente sana. Todavía tenía comida en el estómago. Incluso su contenido de alcohol en sangre seguía siendo tan alto como si hubiese estado fuera solo un día, no 15. Es como si Lia se hubiese escapado del tiempo, volviendo 15 días más tarde.
Pero lo peor estaba por llegar, cuando encontraron el cuerpo de Casey en unas condiciones misteriosas y espantosas. El testigo cuenta lo siguiente: me dan náuseas solo de pensarlo. Encontraron a Casey Ruppert. Oficialmente dijeron que su cuerpo fue encontrado. No dijeron en qué condiciones, pero el detective Shelchin me dijo la verdad extraoficialmente y me dijeron que no se lo contara a nadie, pero no pude. La encontraron en un árbol. Su cuerpo estaba fresco, no llevaba mucho tiempo muerta. La mitad de su cuerpo estaba dentro del árbol, no en un agujero, no en un surco, como si hubiese atravesado la madera, como si el árbol la hubiese absorbido. No me atreví a mirar las fotos. Algunos de mis amigos lo hicieron. Estábamos en una llamada grupal de Skype. No podía mirar la maldita pantalla. No podía hacerlo. Escuché los sonidos de Jacob vomitando y de Jonah gritando. Ben empezó a llorar. Él estaba conmigo. Dijo que más tarde describió cómo era ella. Yo no quería escucharlo, pero él necesitaba procesarlo. Tenía rayas de lágrimas en su cara sucia. Había marcas de arañazos en el árbol, como si hubiese intentado salir. Sus uñas estaban ensangrentadas y murió aterrorizada, atrapada en ese horrible lugar. El pueblo hizo una vigilia por la familia. Yo no estuve ahí, no pude volver. El informe oficial fue que murió de exposición hace varias semanas. Encontraron rastros del resto de su familia, una mandíbula de su madre en una de las cuevas. También otra de esas espirales pequeña, quizás solo de 1 metro de diámetro, con el pelo de la niña más pequeña trenzado en las ramitas. Sus dientes de leche decoraban el anillo, entrelazados con el pelo y la madera. Tenía 6 años. Rastro de sangre y materia fecal en la cueva, relacionados con su padre. Marcas de arañazos con sangre por toda la cueva. Dientes ensangrentados en la base de una estalactita. Pelo de algún animal desconocido pegado a una camisa ensangrentada. Encontraron esto en unas pocas semanas. No creo que hayan encontrado ningún rastro del niño. No creo que me gustaría saber si lo han hecho. Pero aún así, seguían encontrando cosas extrañas en esos malditos bosques. Encontraron unas escaleras, como las de una casa, con alfombra y todo. No tenían ni idea de cómo habían podido llegar hasta ahí. Trataron de mantenerlo en silencio, pero lo escuchamos. Dijeron que debía haber sido algún tipo de broma enfermiza. También encontraron más de esas espirales, de diferentes tamaños. Algunas tan pequeñas como de 10 centímetros y otras tan grandes como de 2,5 metros. También había marcas de arañazos en los árboles que no pertenecían a ningún animal nativo de la zona. Algunas personas informaron haber visto luces en el bosque a altas horas de la noche, pero con el tiempo las cosas empezaron a calmarse. Durante mucho tiempo no ocurrió nada anormal. Al final retiraron las patrullas y los agentes adicionales, pero mantuvieron la zona acordonada y vigilada. No se permite subir a nadie sin permiso expreso y supervisión. No ha salido nada más desde finales de octubre. Ahora intento recuperarme. No creo que los humanos estemos en la cima de la cadena alimenticia, y no creo que debamos pretender que lo estamos. Somos tan temporales y vulnerables como cualquier otra cosa. Y ese es más o menos el final de la historia de Hannah. Se trata de un relato espeluznante, intrigante y desgarrador, presentado como un hecho real sin ningún atisbo de ficción, pero hay muchos motivos para el escepticismo y es difícil determinar su veracidad. También está el hecho de que no se da ninguna ubicación específica ni fechas exactas para nada de esto, y es difícil incluso saber si Ruppert es el nombre real de la familia, ya que el post varias veces señala que todos los nombres han sido cambiados por motivos de privacidad, por lo que es casi imposible corroborar o verificar alguno de estos datos. Pero como ya hemos visto en otras historias, si algo realmente fuera de lo normal sucediera en algún bosque del mundo, lo más probable es que las autoridades trataran de esconderlo de alguna forma. Pero independientemente de que todo esto haya sucedido o de su veracidad, se trata de una historia aterradora y que nos deja en la cabeza un montón de imágenes perturbadoras. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.